está a escuchando. Julio, a todos ellos y a quienes los escuchan, un saludo muy respetuoso. No, sobre ese tema del Amazonas es lo siguiente. Nuestra América Latina tiene el 50% de la selva virgen del planeta. Miren, Colombia todavía tiene 600.000 kilómetros. Nuestra mejor contribución, nuestra más importante contribución a la lucha contra el calentamiento global es cuidar esa selva. Yo creo mucho que hay que remunerar el cuidado de la selva para que los colombianos, las comunidades rurales no talen la selva para sembrar coca, hay que pagar. Por ejemplo, nosotros teníamos, y yo tengo mi familia de guardabosques, el presidente Duque tiene en el plan de desarrollo algo muy importante que se llama pago por servicios ambientales, para que el campesino brasilero no tumbe la Amazonía. Para sembrar pasturas o para sembrar soja hay que remunerar. Yo creo que el mundo tiene que comprometerse con una remuneración para el cuidado de la selva amazónica y de la selva que tenemos en estos países que representa el 50% de la selva virgen del planeta. Muchas gracias. Pues es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ya está con nosotros en la W. Llegó Vicky Dávila, es el mediodía en Colombia. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos a esta hora para saludar al expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe Vélez. Hicimos las cuentas, llevábamos sin tenerlo en la cabina 2 años y 4 meses. La última vez que vino fue en abril del año 2017. Por aquí siempre están pasando todas las corrientes políticas, todos los representantes de su partido, pero también de los otros partidos de la oposición, y siempre podemos estar viendo permanentemente y escuchando permanentemente las diferentes posiciones políticas en el país. Hoy decidimos invitar al expresidente Álvaro Uribe, nos aceptó la invitación y queremos hablar con él de todo, por supuesto de la coyuntura. Ayer Julio le hizo una entrevista muy nutrida al expresidente sobre todo el tema de llamado a indagatoria el 8 de octubre a la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, empezaremos por ahí, pero abordaremos todos los temas que sean posibles. Tenemos 3 hashtags para que ustedes los puedan compartir con sus opiniones. Numeral, el obvio, que es Uribe en la W. Numeral, Uribe en la W. Numeral, Uribe es. ¿Qué es Uribe? Numeral, a Uribe le pregunto. Ahora le proponemos al expresidente en un ratito que responda, si él a bien lo acepta, algunas de las preguntas de la gente en las redes sociales que a esta hora se conecta. Ya veo 1.359 personas conectadas a esta hora, 1.394, 1.424. Estamos también en nuestra página en www.wradio.com.co. 12 del día, 2 minutos, los saludamos, expresidente, gracias por acompañarnos en la W a las 12. Pique, a usted muchas gracias, a su equipo de colaboradores, a Jairo, a Andrea, a Francisco, a Juan David y a todos los oyentes que la siguen a esta hora. Si yo le pregunto por el primer hashtag, numeral Uribe es, ¿qué es Uribe? Como uno trabaja y el que esté en el escenario, en el ruedo, es el que menos se conoce. Lo conoce más el público.
¿Qué es Uribe? Yo lo que he procurado en la vida es amar a Colombia sustancialmente. Pero definiciones sobre mí no soy capaz de dar, Vicky. Para muchos es casi que un ídolo, para otros es un problema, para muchos es un villano, para otros es un héroe. ¿Cómo puede llegarse a eso, expresidente Álvaro Uribe? A estar en esos dos extremos, gente que lo adora, que lo sigue, que lo quiere, que le agradece, y gente que lo odia, que lo critica y que lo señala. Hace un mes cumplí 67 años y dije yo 134 porque han sido vividos de día y de noche. Entonces cuando uno ha actuado tanto, pues se genera de todo. Barras bravas, personas que lo quieren, pero además también ha habido mucha desinformación. Por ejemplo, a los muchachos no les han contado y no les dicen en la universidad ni en los colegios que era el país de 2002, cuánto mejoró sin que hubiera quedado un paraíso entre 2012 y 2010, cuánto mejoró en seguridad, en inversión, en política social. Lo único que les digo, Uribe paramilitar, Uribe falsos positivos. Y, por ejemplo, hay universidades donde no dejan discutir. Me viven maltratando la honra ante esa nueva generación que no tiene por qué saber qué era el país y cómo quedó, y no dejan que haya debate. Cuando le dicen Uribe paramilitar, ¿le da rabia? ¿Le da tristeza? ¿Qué siente cuando le dicen Uribe paramilitar? Digamos, siempre ha sido muy respetada digamos, los expresidentes son muy respetados. Pero hay que ver de quién viene. Por ejemplo, lo que hice. El domingo yo hice una gira extraordinaria en los municipios del sur del Valle Aburrá, con Andrés Guerra, candidato a la gobernación de Antioquia, con los candidatos a las alcaldías y con el doctor Alfredo Ramos, candidato a la alcaldía de Medellín. Y salieron, te digo yo, 20 personas en Itagüí a maltratarme. Llevaban unos carteles que se identificaban con una organización que algunos de ellos trabajan con el ELN. Entonces, ¿qué voy a decir? La verdad es que yo, por ejemplo, fui disidente del movimiento universitario en los 70. Ellos, en la universidad pública, lo único que se hablaba era del futuro socialista. Y no había posibilidad de pensar en un futuro democrático para Colombia. La opción que nos daban era o el comunismo de Castro, o la versión Ho Chi Minh, o la Unión Soviética, o la China Mao Zedong. Y yo fui disidente contra eso. Muchos de esos compañeros míos que estaban en el otro lado se fueron a la guerrilla. Y fue una época muy dura. Esto no ha sido fácil. O sea que a uno nada lo extraña. Por supuesto, de pronto más joven yo era más explosivo y peleaba más. ¿Ya es más calmado o no? A ratos. Usted siempre ha contado que por eso no toma licor. ¿A estas alturas toma o no toma? No, ¿No Vicky. toma nada? Yo digo que mi hermano Jaime, que en paz descanse, se tomó los aguardientes de varias generaciones. Y una vez, en un día de la madre, mi mamá le dijo, él le llevó una serenata. Mi mamá le rogó, hombre, no, Jaime, no tomes tanto aguardiente. Él dijo, mamá, yo me tomo 10 aguardientes, le traigo una serenata feliz. Usted se toma 10 chocolates y nos la tenemos que llevar a la clínica. Pero él se tomó lo de varias generaciones. Yo le tengo mucho miedo al licor. Y la verdad es que joven me tomaba 2 o 3 aguardientes saboreaditos, recitaba, hablaba tonterías intrascendentes, gozaba. Nunca me exaltaron, pero eso sí le digo a los que me ofrecen un trago, no me den nada que tenga licor, porque de pronto me vuelvo guerrero y le doy la razón a mis críticos. Pues entremos en materia, expresidente Álvaro Uribe. Yo quiero preguntarle primero que todo, ¿qué le dice doña Lina ahora que usted está llamado a indagatoria el próximo 8 de octubre por la Corte Suprema de Justicia? Pues ella está muy preocupada. ¿Qué le dice ella? No, ella muy preocupada. Yo mantengo un diálogo con Lina a toda hora. Claro que muy preocupada, todo. Imagínate, el 1 de diciembre vamos a completar 40 años de matrimonio. Y a ella le ha tocado
vivir muchas dificultades, atentados, amenazas, calumnias, acusaciones. Esta vida pública, yo digo, el jueves que acudí a un acto público que los evito, porque me llamó el gobernador de Antioquia, a mí me había tocado contratar el túnel de Río Negro. Y el gobernador muy generoso me llamó, me entregaron una copia del contrato, etcétera. Le dije a alguno, la vida pública por cada 60 minutos tiene 2 minutos muy sabrosos, 58 donde siempre hay dificultades y trifulcas. Lina ha vivido muchas dificultades, las que hemos vivido por esta carrera pública en estos 40 años, pero yo no tengo por ella sino amor profundo, y le agradezco a Dios que la haya tenido a ella de esposa, porque ha sido un gran apoyo. Siempre que una persona, un ciudadano es llamado a indagatoria, pues expresidente, hay una posibilidad de que en ese momento le definan su situación. ¿Usted ha pensado que lo puedan dejar detenido? Esto es, Vicky, lo que yo he dicho es, desde la libertad o desde la cárcel, uno de los designios de mi vida es desmontar estas infamias. Y por eso por allá, ¿en qué fecha fue? Yo produje un Twitter donde dije muy claramente que, un Twitter creo que lo produje por allá en febrero de 2018, donde pedía que cualquier preso que fuera abordado para manipularlo a fin de que declararan en mi contra, me lo hiciera saber, y que el que tuviera que declarar algo contra mí, lo declarara. O sea que yo esta actividad la he hecho abiertamente, de cara a los compatriotas, sin nada escondido, y empiezo por esto. Yo no iba a buscar testigos ni a sobornar testigos, que es la base de la indagatoria. Yo lo que he hecho es adelantar gestiones para corroborar informaciones que a mí me llegan. Y por eso tengo caso a caso de los diferentes episodios que están involucrados en este llamado a indagatoria. Y yo quiero que hablemos de todos esos casos y que hablemos del proceso. Jairo está listo con todo el arsenal de preguntas sobre el proceso como tal, pero antes déjeme insistirle. En su presupuesto, cuando usted ya está solo, cuando el día se acaba, en su presupuesto, ¿contempla esa posibilidad de que lo dejen detenido, expresidente? Yo pienso muy poquito en mí, Vicky. Yo pienso en Lina, en mis hijos, en mis nietos y en esa cantidad de jóvenes que me apoyan en el partido. Y entonces una de mis preocupaciones es, hombre, que lo que pase conmigo no afecte a mi familia, que lo que pase conmigo no afecte a todos esos jóvenes que trabajan en el Centro Democrático y que quieren una Colombia segura, sin terrorismo, con un Estado transparente, austero, con mucha inversión privada, con mucha innovación y con mucha política social. Eso es lo que me preocupa a mí, la familia y toda la militancia del partido. Algunos de sus colaboradores en los dos gobiernos han sido procesados, algunos condenados y demás, y algunos se fueron en momentos cruciales de esos procesos. Expresidente, no quisiera preguntarle esto, pero se lo pregunto, ya que usted me ha dicho que podemos hablar de todo. ¿Ha pensado en irse? ¿Se va a quedar? No, Vicky, no es sino que vean cuántas veces voy yo a la corte o a la fiscalía. No, yo soy de combate y yo doy la cara, y yo dando la cara. No crea que porque llevaba tanto tiempo sin venir aquí no doy la cara. A todos los colegas suyos les contesto y procuro hablar con una emisorita local sin poner tema todos los días. Esta mañana hablé con Eliconia de Yopal. Ayer hablé con Julio Sánchez y no, yo doy la cara, Vicky. ¿Usted se queda respondiendo No, a la corte? yo soy de combate y doy la cara. Yo, inclusive, a usted le tocó un episodio cuando yo era presidente. En su programa de la época yo discutí mucho con un comunicador y creo que fue un gran ejemplo democrático, porque yo me bajé del pedestal de la presidencia de jefe de Estado y discutí cara a cara. Yo nunca he pedido, echen este periodista, cambien este programa, corrijan este editorial. Yo he dado la cara y he discutido frente a frente con
procediendo con toda franqueza y con espontaneidad. Pues le digo que cuando Pero supieron- mire, esta solo mañana... una cosa, expresidente, cuando sabían que usted venía para acá, alguien me escribió y me dijo, por favor, dígale, él puede pedir asilo, le dan asilo en cualquier parte. ¿Pediría asilo político? No, ni riesgos, Vicky. El único asilo que yo quiero es en el corazón de muchos colombianos. Pero, por ejemplo, esta mañana una de las cosas que recordaba en un bellísimo artículo de Jaime Jaramillo es que hoy está expatriado, más que asilado en Canadá, expatriado de Colombia, el doctor Luis Carlos Restrepo, que ha sido una persona totalmente transparente. Tuvo la responsabilidad de movilizar 44.000 personas que estaban en el crimen. Eso sí que me da tristeza a mí. Qué injusticia con ese señor. ¿Dónde está? Está en Canadá. ¿Y usted habla con él? Llevo rato sin hacerlo. Y eso sí que me duele. Hablemos del proceso, Jairo. Senador, antes de entrar en el proceso, le quiero preguntar, ¿usted ha pensado en renunciar a su fuero como senador, como alguna vez lo hizo en la carta a Ernesto Macías que mantuvo retener, o sigue como senador? Te cuento, Jairo, lo siguiente. Primero, una de las injusticias de este proceso es que nunca me lo dejaron conocer. A mí me sorprende una señora de la Corte Suprema que me llama y me dice, mire, en el proceso tal anterior le conceden una versión libre, pero le acaban de abrir un nuevo proceso y lo citan a indagatoria. Imagínese usted, como le pasó a Álvaro Hernán Prada, y quiero referirme, cuando ustedes me den la oportunidad, al episodio Prada y a todos los episodios. Entonces yo hablé con mi señor esa tarde y dijimos, mire, yo me siento muy mal sub judice para ir al Congreso y hay que dedicarme a la defensa, etcétera, y por eso renuncié. Hombre, esa misma noche el magistrado Barceló llamó a unos panelistas de Hora 20. Esto no se entiende en una democracia. Que el presidente de la Corte, el investigador, llame a unos panelistas a decirles, Uribe renuncia al Senado porque quiere escabullirse de la Corte y aquí lo tenemos agarrado. Entonces, cuando yo sé eso, llamé al doctor Ernesto Macías y le dije, no, que era el presidente del Senado, no, yo retiro la carta, no. La verdad es que a los 67 años, en esta vida tan larga, yo no debería permanecer mucho tiempo en el Congreso, pero a lo que no voy a dar oportunidad es a que digan que me salí del Congreso para escabullirme la Corte, porque yo doy la cara. Senador, para entender un poco cómo empieza este proceso, yo le pregunto, ¿cómo entender que usted denuncia a Iván Cepeda por manipulación de testigos? La Corte le archiva el proceso a Cepeda y le compulsa copias a usted para que lo investiguen, y eso es donde nace el proceso, que lo tiene hoy a usted a una imputación por soborno y fraude procesal, y para que lo entienda la gente, por manipular testigos. Es decir, le da la razón a Iván Cepeda que él no estaba manipulando y que sería usted el que estaba pues amañando testigos, y por eso la imputación. En 2012, uno de mis abogados denuncia al senador que usted menciona porque un testigo Areiza, a quien nunca conocí, en el caso del doctor Luis Alfredo Ramos, dijo que a él, esa persona le ofreció beneficios para que acusara al doctor Ramos, a mi hermano y a mí. Eso lo denunciamos. He tenido informes del proceso del doctor Ramos. Después se trató de desvirtuarlo de Areiza. Y en el proceso del doctor Ramos me han informado que hay un peritargo grafológico que dice que la letra de ese testimonio sí era la letra de Areiza. Vamos del 2012 al 2014. Se promociona mucho un debate contra mi honra por mi llegada al Congreso, que lo el presidente del Senado de la época me dijo, no, hombre, me da mucha pena, hemos tenido que autorizar este debate porque nos lo ha exigido el presidente de la República. Y en las vísperas de ese debate, muy publicitado, un compañero, no Leonardo Betancourt fue un compañero mío que mataron el día que asesinaron al doctor Héctor Abad, sino Leonardo Agudelo, que me ayudó a hacer política en Antioquia, me pidió una cita, que era muy urgente, y apareció con el doctor Wilser Molina a mi casa, a quien yo no conocí, y me dice, mire, mi familia lo quiere mucho a usted, mi padre lo admira mucho, me dijo él que él se movía como abogado en cárceles, y que había unos presos que le habían dicho que a ellos les habían ofrecido beneficios para que me acusaran. Entonces, a través de unos investigadores autorizados
por la justicia, investigadores competentes, inscritos, registrados, se pidieron esas declaraciones. Yo no fui a la cárcel, no hablé con ellos, las llevé a la corte, 2014. Y en pleno proceso electoral de 2018 me sorprenden con eso, que yo había manipulado a esos testigos, que le declaraban un inhibitorio al senador y que me compulsaban copias. Al otro día yo digo, le pido a los colombianos que me informen cualquier manipulación que estén haciendo a presos para que hablen en mi contra y que si tienen algo que decir en contra de mi conducta, lo denuncien. Eso es proceso electoral de 2018, imagínense los tiempos, cómo Cuando le pasa abren el y proceso cómo de indagatoria aparecen a usted. en pleno proceso electoral. Muy bien. Y después me van llegando informaciones. Por ejemplo, yo no busco al señor Monsalve, yo no lo busco. Simplemente una persona que se llama Vicky Jaramillo me dice, mire, recibió un informe de la cárcel a través de una persona, Williamson, que Monsalve quiere rectificar. Y le digo, habla con el abogado. Y por eso el doctor Cadena va a hablar con él. Y es muy importante, el doctor Cadena no le hace ninguna oferta. Monsalve habla de la JEP, el doctor Cadena no modula palabra. Ahí está el abogado de Monsalve. Es muy importante que lo digan ante la corte, qué fue lo que se habló allí. Expresidente, esa carta de la que le preguntaba a Julio ayer tiene una nota aclaratoria donde dice, esta carta la escribí bajo presión del abogado Cadena. ¿Usted la vio? ¿Ya la vio? ¿Cuál carta? Se la voy a mostrar. Es una carta de Monsalve en donde, permítame un segundito, aquí la tengo a la mano. Y aquí está. ¿Y de qué fecha? Dice, señores Corte Suprema de Justicia, Bogotá, 2 de abril del 2018. Estimados señores, me dirijo a ustedes para pedirles perdón a ustedes y al país por haber permitido que buenas personas me convencieran de hablar en contra del senador Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago, de quienes no tengo reparo alguno y me arrepiento de haber testificado en contra de ellos. Y luego pone atentamente, y luego abajo aparece una nota que me parece extraño que sea en la misma nota, pero se la leo. Dice, nota, aclaración, esta carta la hago bajo presión del abogado Diego Cadena. Muy bien. Es muy importante lo siguiente. Primero, Diego Cadena, esto es una constante. Yo no he tomado la iniciativa de ir a buscar testigos. Lo que sí he dicho es que hay que corroborar las informaciones que me llegan. En todos los casos, en el del Tuzo Sierra, Hamilton Mosquera, por donde lo encuentre. Entonces, a mí me llega la información que me la da Vicky Jaramillo de que el señor se quiere retractar, y le digo a Cadena, le digo a Vicky, habla con Cadena, y por eso Cadena va a dar. Ninguna oferta le hizo, ninguna presión. Están las interceptaciones telefónicas, donde no hay una palabra de Cadena que viole la ley, y en esas 21.000 interceptaciones telefónicas contra mi persona, ciudadanos, se los digo, no hay una palabra mía que viole la ley. Inclusive alguien dijo para un colega suyo que era que Cadena le había ofrecido llevarlo a la JEP. Mentiras, mentiras. Es muy importante que se oiga también al abogado que estaba ahí, que como abogado no puede mentir, el abogado de Monsalve. El señor Monsalve menciona lo de la JEP, pero el doctor Cadena ninguna oferta le hace ni le podía hacer, porque además entiendo que el señor está condenado por unos delitos que no caben en la jurisdicción de la JEP. ¿Usted me permite referir a un episodio bien que me tiene muy mortificado que hubieran vinculado a Álvaro Hernán Prada en ese tema? Sí, antes déjeme preguntarle, ¿usted se siente tranquilo con la Corte? ¿Se siente, digamos, para nadie es un secreto? Usted en su gobierno tuvo unos enfrentamientos con la Corte, recuerde todo lo que ocurrió, creo que todos los que nos están viendo, hay 8.267 personas conectadas en este momento, nos siguen a través de nuestra página, tenemos 3 tendencias a esta hora, Uribe es, a Uribe le pregunto y Uribe en la W. Entonces, pues hay mucha gente que lo está viendo y lo está escuchando. Y la gente sabe cuáles fueron sus enfrentamientos con la Corte. ¿Usted siente que allí va a tener garantías, expresidente? Es decir, que no, pues no quiero dudar de los magistrados, por supuesto, por eso se lo pregunto, pero ¿usted cree que esos magistrados lo van a investigar a usted de una manera adecuada, que allí va a tener las garantías o que se van a vengar de usted? Mire, Vicky, yo le quiero decir esto.
Yo me formé en la Universidad de Antioquia en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con un respeto reverencial por las altas cortes. Ujú. Hay que ver el respeto que había por los magistrados de la época. Nunca pensé que yo fuera a tener esas dificultades con la Corte Suprema, con algunos magistrados. Por ejemplo, yo creí que una discusión que la propuse amablemente, jurídica, una circunstancia por la tutela, porque yo creí, me vieron refutar, no emprenderla contra mí. Yo creí que la Corte Constitucional debía ser el órgano de cierre de la tutela, porque esa es una figura constitucional. Y también yo no he sido partidario en los estados como Colombia, donde no hay delitos de opinión, del delito político, pero les dije, ya que lo hay, aplíquenlo por igual a paramilitares y a guerrilla. Llevemos a la cárcel a los responsables de delitos atroces, pero al que esté simplemente en derecho político no. Yo recuerdo que con el doctor Gómez Quintero, magistrado, yo tuve esa discusión argumental para que eso hubiera tomado el camino que tomó una magistrada diciendo que yo la iba a hacer matar, la misma magistrada ponente en el caso de Arias, y no fue capaz de renunciar a la ponencia. Pero se Entonces, acuerda que en todo caso hubo en la corte, pues, digamos, evidencias claras de que los grababan, los chuzaban, los seguían, toda esa cosa que tiene que haber dejado un dolor en la corte, aunque ya muchos, pues, no son los mismos no, magistrados. pero ¿Usted Vicky, se siente tranquilo con eso, Y hubo no, no. expresidente? condenas. Ahí hubo mucha injusticia por lo siguiente. ¿Sabe dónde conoció nuestro gobierno las interceptaciones a la Corte? En el periódico El Espectador. Unos magistrados decían que lo que tenían que hacer era tumbar a Uribe, que había que condenar a los miembros del gobierno por razones políticas, etc. Eso está, ustedes lo han leído, ustedes lo conocen. Vamos a la Corte de hoy. A mí me parece que ese llamado a indagatoria contra mi persona, en un proceso que no me notificaron, sin haberme oído en una versión libre, Ujú. me parece, sin haber practicado, haberme dado la oportunidad de practicar pruebas, fue muy injusto y afecta mi reputación. La Corte dice que se le ha respetado el debido proceso. No, en eso no me respetaron el debido proceso. Ahora sí, porque ahora, no obstante que me van a llevar a indagatoria, Ujú. y que allá voy a ir el 8 de octubre, por lo menos se han decretado unas pruebas. Pero le voy a mostrar qué tan injusto ha sido esto. ¿Ustedes creen que a mí se me hubiera ocurrido decirle a Álvaro Hernán Prada, mire, ¿por qué no se pone a buscar testigos para que rectifiquen y me defienda? Digo, hombre, sería un abuso con un representante a la Cámara del partido. Ujú. Nadie del partido puede decir que yo lo he puesto en esa tarea. Y entonces hay una persona en el departamento del Huila que busca a Paloma Valencia, a Ernesto Macías y al doctor Hugo Tovar, y no los encuentra, lo eluden, etc. Y le dice a Álvaro Hernán Prada que hay un testigo que él conoce que ha acusado a Álvaro Uribe y a su hermano y que el testigo quiere rectificar. Álvaro Hernán me llama a mí y yo le digo, hombre, pues que diga la verdad, ojalá. Después Álvaro Hernán, algo estaban tramando, porque entonces con eso y ya estábamos interceptados. Entonces llega y entonces esas filtraciones ilegales y selectivas, y un periodista produce una columna acusándonos, y Álvaro Hernán llega muy preocupado a la plenaria del Senado a contarme, y después lo que me dice, no, mire, esa gente salió con nada. Yo me despreocupé totalmente de eso. Oiga, lo que supe esta mañana reunido con los abogados. ¿Qué supo? A Álvaro Hernán Prada le decretaron una versión libre. Nunca la tramitaron, nunca la practicaron, y le pasó lo mismo que a mí. Supo del proceso el día que le notificaron la indagatoria. Pero si lo citaron a versión libre, ¿cómo entender entonces que no surten ese proceso y ahora lo llaman a indagatoria? Incomprensible, pero además él vino a saber de la versión libre después, porque él no conoció la versión libre, él conoció el proceso como ocurrió con mi persona, en el momento en que lo llaman a indagatoria. La Corte de hoy, yo con lo que tengo que hacer es presumir la buena fe, la imparcialidad y trabajar ahora para que se den todos esos testimonios. Yo quisiera que todo testigo que vaya a la Corte, que no haya filtraciones selectivas como las ha habido. ¿Qué van a filtrar? Que todos esos testimonios sean públicos, que mi indagatoria sea pública de cara al país. Por ejemplo, el caso del Tuso Sierra. Ujú.
va comprobando lo que yo les he dicho. Yo no voy a buscar testigos. Mi tarea ha sido corroborar informes sobre manipulaciones de testigos. Por eso le digo con nombre exactico. Hay un diputado en Antioquia, un hombre honorable, Roque Arismendi, de mucha tradición. Él me aborda y me dice, hombre, tengo unos allegados en Miami que juegan fútbol o tienen alguna amistad con el Tuzo Sierra y él está libre, porque yo lo había extraditado y nunca lo conocí. Y me dice, al parecer hizo un acuerdo con Estados Unidos, él está libre en Miami. Y él les dice que a él lo visitaron a la cárcel unas personas, menciona al senador, a ofrecerle beneficios para que la acusaran a usted. Oiga lo que ocurre. Inmediatamente, a través de mi abogado, el doctor Jaime Granado, le escribimos a la corte contándole eso. Como le escribimos en el caso Hamilton Mosquera, etc., o Harlington Mosquera. La corte no toma ninguna decisión, no le oye declaración. Imagínese usted, yo informo eso a la corte nada hace y después aparezco en una indagatoria que porque yo supuestamente he manipulado y sobornado testigos. Como la corte no hace nada, yo le pido a mi abogado, al doctor Cadena y a unos investigadores americanos que le pidan una declaración al señor Sierra. Él manda una declaración a la corte. A través del programa de la W de Julio Sánchez Cristo, conocí la declaración de Salvatore Mancuso, que dice que a él lo visitaron, pero que oportunamente le contará a la corte cuál fue el contenido de la conversación en esa visita. Y eso lo dicen muchas personas en Colombia que les ofrecieron esos beneficios. Que, por ejemplo, a la familia de Monsalve, una ONG cercana al senador, le pagó una plata. Y eso está comprobado en el proceso, no lo niegan, pero dicen que fue por razones humanitarias. ¿Por asilo? ¿Por buscarle Le pagaron una plata y les ofrecieron de todo, que trasladarlos de vivienda, etcétera, y les alcanzaron a pagar una plata. Y para la corte no fue importante eso. Imagínense que yo lo hubiera hecho. Imagínense que aquí hubiera una sola prueba de una oferta mía, de un pago mío, de algún beneficio que yo hubiera ofrecido. Mire, le sigo contando para probar, porque esto seguramente, ampliado por todas las preguntas que quieran formular los magistrados, es lo que yo tengo que decir en la indagatoria. Algo sistemático. Yo no he ido a buscar testigos, he procurado corroborar informaciones que me llegan. El caso de la fiscal Hilda Niño, yo no tenía idea de esa señora. Y un señor muy bien reputado en Boyacá, el doctor Torres Barrera, a quien conocí cuando él era representante a la Cámara, me dice, es que mi familia es conocida de la familia de una fiscal que está detenida. Y esa fiscal dice que quiere declarar porque conoce de un complot contra su hermano y contra usted. En estos días está buscando un principio de oportunidad. Está buscando un principio de oportunidad. Eso fue lo que me movió a mí a decir, hablen con ella. O sea, algo que quiero yo dejar claro ante la ciudadanía. Hay 21.000 llamadas o más interceptadas. No hay una palabra mía que haya violado la ley. Ningún beneficio he ofrecido. No he tomado la iniciativa de ir a buscar testigos. ¿Y usted no ha pensado en hacer públicas esas llamadas? ¿Usted las tiene? Esto es un problema que tengo yo. Yo he difundido las que publican los periodistas, porque si yo las publico, me van a decir que estoy violando la reserva del sumario. Por eso he dicho a los periodistas, desde una rueda de prensa que hay en mi casa, por favor, ya que le filtraron a algunos, que les filtren a todos ustedes. Y ya que me pregunten las llamadas, hay casos como este. En una conversación mía con el abogado Cadena sobre la señora Hilda Niño, en la interceptación de la corte está toda la conversación, donde hablamos que todo tiene que ser de acuerdo con la ley, etcétera. En la transcripción es parcial, como lo que ocurrió recientemente. Un columnista dice que estábamos pidiendo que se quemaran pruebas. ¿Cómo le parece? Y al oír el audio, lo que mi interlocutor Sergio Araujo me estaba diciendo es que frente a un tema de un posible fraude electoral,
había que proceder rápido, habían recomendado los abogados para que no desaparecieran las pruebas, para evitar que desaparecieran. Entonces, después el columnista dice que esa fue la transcripción, una transcripción muy grave. A los que estaban pidiendo evitar que se perdieran las pruebas, ponerlos como que estuvieran pidiendo que se quemaran las pruebas. Pero otra cosa, es que ese columnista siempre que me ataca, entonces también publique el audio. Miren la malicia, no lo publicó. Entonces me decían a mí, pero el señor justifica y lo acusa y eso. Y yo, bueno, esas justificaciones me hacen pensar en la vaca en el pantano. Mientras más patalea, más se atolla. Así le eche la culpa al aguacero. Así le eche la culpa al CTI, que invirtió eso en la transcripción. Queda demostrado que no hay imparcialidad periodística. Pero ¿quiere que le diga una cosa sobre eso? Yo como periodista he tenido en mis manos también muchas transcripciones y a veces son muy mal escritas, con mala ortografía, con nombres incompletos. La verdad es que no se necesita tener mala fe, expresidente. Eso puede pasar, créamelo. ¿Sabe cuál es mi acusación? Que el señor periodista en las columnas anteriores publicaba también los audios, inclusive audios incompletos. Y aquí sí existía el audio, porque no lo publicó. ¿Usted cree que lo tenía? Yo creo que no lo tenía. Pues ahí sí tenía los otros. Y ha recibido filtraciones parcializadas. Pero lo importante... Pero hay muchas preguntas acá. Échelas, Vicky. Como que pongámosle un punto a ver para que esto se ponga... Hernán Uribe, mire, hay de todo, ¿no? Sí. A botones el cinturón y vamos. No se preocupe. Numeral, a Uribe le pregunto, ¿cuándo renuncia al país? Hay gente que dice que usted se debe retirar. ¿Qué le dice a quienes le voy a contestar que se retire, que se vaya? Muy brevemente, Vicky, sí, para que tenga tiempo de muchas. Hombre, Hernán, la verdad es que cuando yo siento tanta preocupación, porque a este país no le han dejado de tener un desempeño sobresaliente en seguridad, en inversión, en política social, yo llego a la conclusión de que ha sido mayor mi preocupación por el país que de pronto mi ambición que me llevó a la presidencia. Entonces, yo llevo una veintena de atentados. Estoy vivo por milagro de Dios y porque me han cuidado las Fuerzas Armadas de Colombia. Quiero a Colombia. Todos los días intervengo en el Senado. Anoche intervine activamente para que al prohibir, como está prohibido hoy, al reiterar la prohibición de utilizar droga en los colegios, había que complementar eso porque como estaba, se da la sensación, quedaba claro que se prohibía en los colegios, pero se legalizaba el consumo de drogas, que es ilegal en otros sitios. Entonces intervengo activamente en eso. Estoy con unas propuestas laborales importantes para que esta economía no sea una economía... Lo de la prima, pero el gobierno dicen que el gobierno no está de acuerdo. Bueno, el gobierno que ahí está en desacuerdo con usted. Tiene preocupaciones. Duque. Y esta mañana, por ejemplo, yo veía la otra propuesta nuestra. Es que nosotros hemos dicho, menos impuestos para las empresas, cero mermelada, para total transparencia, una facilidades para contratar, para desvincular, mejor remuneración para los trabajadores. Eso es un tema que se llama de sostenibilidad democrática, de crear una economía de solidaridad, no de confrontación, o lo que estoy proponiendo. Muchas empresas le dicen a uno, yo no puedo contratar por día ni por horas, porque contrato por un día si me obligan a pagar la cotización de todo el mes. Hay que facilitar eso, pero también aparece, como lo publiqué esta mañana en una publicación de la BBC, que este es uno de los países en el medio occidental con más extensión en la jornada de trabajo. Pero Duque le dijo que sí está de acuerdo con esa prima, ¿sí o no? ¿Usted ha hablado con Duque de eso? Mire, yo vivo discutiendo con los ministros, discutiendo, no, analizando, buscando alternativas. Una de las cosas, Hernán, es que yo soy deliberante. Entonces, no me prives de la deliberación. Si yo puedo deliberar y esa deliberación ayuda también a encontrar buenos caminos, ¿por qué me tengo que retirar? Pero yo sí creo en esto, Vicky, termino el punto. Usted no se va a retirar. Pero Vicky, yo tengo este pelo blanco, la cédula muy avanzada, pero todavía me levanto sin pereza. ¿Cuántos años tiene ya? 134. No, la vida real. 67 vividos 67. De día y de noche. ¿Y hasta cuándo quiere hacer política usted? Pues mi Dios verá, Vicky. O sea, hasta que mi se Dios muera. Verá.
mi Dios verá, Vicky. Pero ¿Va a mire, seguir siempre en el Congreso? no, yo, ¿sabe una cosa? Yo sí quisiera terminar rápido mi estadía en el Congreso. Es decir, usted no se va a presentar a la próxima. Es muy posible que no me presente. Yo también tengo un deber con mi señora, con mis nietecitos, etcétera. Yo he sido toda la vida empresario. Pero esa es la Pero noticia. también- Venga, un momentico, senador, un momentico. Esa es una noticia. Pero le digo, que ya usted no se va a presentar a las próximas termina elecciones su a paso en el Congreso. Congreso. yo estoy muy inclinado a no presentarme, lo saben los compañeros del partido, etcétera. ¿Y sin Pero- usted si hay partido o no hay partido? Porque Tiene que ayer haber- había un hashtag que decía Uribismo sin Uribe. Y No, mucha gente tiene- decía, se acabó el uribismo si se va Uribe. Tiene que haber partido, porque es que el ideario de este partido es muy claro. Es un partido de diálogo popular. Es un partido, tiene 5 principios muy importantes: de un país seguro, de un país con un desempeño sobresaliente en inversión privada, un desempeño sobresaliente en política social, un gran equilibrio entre la democracia participativa y la democracia representativa. Pero para complementarle a Hernán, ¿para qué me vas a retirar si yo todos los días tengo ilusiones de trabajo por Colombia? Pero a ¿A ti veces te no- parece malo que yo Pero proponga? será una bancada así de juiciosa sin que Álvaro Uribe no esté allí presente. Ahí se está. Uno de mis deberes, Hernán, al que preguntó Vicky, a todos ustedes, a Jairo, es esta. Uno de mis deberes es, una ilusión mía hoy es promoverle nuevos liderazgos a Colombia. Por eso en el 2014 le dijimos al presidente Duque, hombre, véngase de una zona de confort, donde usted está en Estados Unidos, que el país lo necesita. Yo promuevo todos los días nuevos liderazgos. Yo no estoy en la política en procura de mis ambiciones. Y le produce Tengo- muchas preocupaciones, lo digo, por Santos y por Duque, que usted dijo que tenía que enderezar. ¿Ya enderezó? ¿Ah? Mire, vi que yo tengo toda la Lleva un confianza, año. todo el aprecio, el presidente Duque. ¿Usted cree que a Duque le ha ido bien? Muy bien. Yo creo que hay cosas muy buenas y otras que faltan. Y él las irá logrando. Recibió una herencia muy difícil. Pero es que, déjame Pero concretar. enderezó o no enderezó. Vamos, él va, Opinadito de todo. el país va a encontrar unos resultados muy buenos del presidente Duque. Mm. Hay que irle dando tiempo al tiempo. Mira, por ejemplo, yo recibí un país con violencia y drogas, pero con el Plan Colombia. Él recibió un país con violencia y 209.000 hectáreas de droga, pero al contrario, no tenía el Plan Colombia, pero sí tenía unos acuerdos de impunidad que lo amarraban y unas herramientas jurídicas para combatir la droga amarradas, como la prohibición de fumigar. ¿Le ha ido Sí. bien a los ministros? Y recibió un país quebrado. ¿Sabe? ¿Me deja contestarle a Hernán? Sí, pero Mira, acuérdese que oye, usted ¿por dijo qué que me- breve, Hernán, Porque hay hartas y no le he podido preguntas. leer. Si No, me no, pregunta. porque ¿Y lo de los porque no me ministros? dejan deliberar a Hágale, mí. hágale, a ver. Por ejemplo, A ver. yo creo que hay que facilitarle a las empresas contratar por días y por horas, pero hacerle la vida más amable a los trabajadores, reducir la jornada de trabajo. Yo creo que hay que seguir en ese proceso que ha hecho muy bien el presidente Duque de bajar impuestos, pero hay que mejorar la remuneración. Y entonces el Estado, en lugar de la mermelada, el gasto público explosivo de Santos, un Estado austero, menos remuneración para las empresas, mejor no impuestos para las empresas, mejor remuneración a los trabajadores, sostenibilidad democrática, economía y solidaridad. Bueno, yo le voy a ir leyendo una y una. Es decir, una de esas que se pueden leer y otras que son más fuertes. Edna Margarita dice, numeral a Uribe le pregunto, ¿cuánto ama Colombia para soportar tanta infamia, calumnia e injuria por parte de la oposición? Pues esto es muy difícil. Cuando yo sacaba la ley 50, la ley 100, decía, enemigo de los trabajadores, desburocratizaba la gobernación de Antioquia, enemigo de los trabajadores. Y ahora dice el presidente Landi, porque proponemos que haya menos impuestos y más remuneración, que es demagogia buscando aplausos. Entonces, señora se llama Edna Margarita. Edna Margarita, yo tengo que querer este país porque aquí ha habido mucha ciudadanía muy amable conmigo y yo soy sobreviviente y mientras estemos metidos en la liberación hay que seguir queriendo al país por encima de calumnias e Oiga. infamias. Mejor dicho, me ruedan, combato, pero me ruedan. ¿Cómo hace para que no le dé ni gripa a usted? No, sí me da, Vicky, sí me da. yo no veo, usted no le da sí me nada. da, Vicky. Ajá. ¿Sí se enferma o no? Óigame, por aquí, ¿sí? Nada, usted no le da nada. Yo me acuerdo de una enfermedad por allá que le dio una vez como en un oído. Como No, un me vértigo. dio laberintitis esa y vaina. me dio la gripa No esa. pudo volar. HA,
H1N1. Claro. Y la rodilla también lo operaron una vez, ¿no? Me aporrió una potranquita en la Eso. finca, y me tuve que cuidar y me sacaron ya una Mire lo catarata que de un dice. ojo, no crea. No Tenía crea. solo una. Claro. El otro lo tenía y bien. Y entonces me operaron también me hicieron una operación en la próstata y tuve que parar 4 semanas. Sí, me acuerdo. Pero pude recibir 86 delegaciones de municipios de Antioquia y 7 delegaciones de departamentos del país. Hay en unas mesitas en la casa. Siquiera pude hacer eso porque los ciudadanos son muy queridos con uno y uno no les puede dedicar todo el tiempo. Y dije, pues ahora que estoy enfermo, que me pararon aquí, yo voy a recibir a tantos que no he podido recibir. Oiga, hay unas personas que lo ven a usted como un tipo terco, como que es terco, que sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. ¿Terco es terco? Ay, le tengo que dar una respuesta larga, ¿me la permite? No muy Hágale. larga. Bueno, que no sea tan larga Que para no sea seguir. tan larga. Mire, yo suelo hablarle mucho a los estudiantes de liderazgo de de 4 condiciones para la credibilidad. En la política es muy difícil obtener credibilidad y muy fácil perderla. El deportista la obtiene más fácil y no la pierde fácil. Mi profesora Rosabeth Moscanter decía que se necesitan 4 Cs: consistencia, coherencia, congruencia, competencia, relaciones humanas genuinas. Entonces me preguntan mucho los periodistas la coherencia y los enemigos de la coherencia. Entonces, la coherencia es, yo no puedo decir un discurso aquí, uno en la ANDI y otro ante la CUT. Tengo que decir el mismo discurso. ¿Y cuáles son los riesgos de la coherencia? Yo he dicho 2. O dejarse presionar tanto que uno se ponga a ser incoherente o a dar bandazos. O por ser coherente, correr el riesgo de ser terco. Yo corro ese riesgo. Y me preguntan, ¿cuál es la solución? Entonces he hecho una comparación con lo que aprendí en la Universidad de Harvard de Michael Porter. Cuando él proponía la competitividad de las naciones, se anticipaba al lenguaje cibernético. Y decía, hay que poner una meta muy alta, un camino para llegar a ella, y ese camino tiene que ser una banda ancha. Yo he dicho, tengamos una banda en la que estén nuestros principios, tengamos algo de flexibilidad dentro de esa banda, pero eso nos permite ser coherentes sin ser tercos como yo, pero al mismo tiempo, si no nos salimos de la banda, no damos vainas, no hacemos... No damos esas vueltas locas de la incoherencia. Aquí pregunta Joyita y punto, así se llama el perfil, numeral @Joyita y punto, dice numeral a Uribe le pregunto. Usted dice que es inocente, ¿por qué a un inocente se le acusa de tanto delito? Bueno, verás, yo quisiera que me preguntara por cualquier delito de los que me acusan a mí. Eso es impresionante. Yo creo que hay otra cosa, ¿no? Yo desde los años 70 en la universidad pública, cuando estaba en esa minoría, había claro un designio que este país se lo tomaban sectores extremoizquierdistas. Yo creo que con la llegada nuestra al gobierno se les paró ese camino. En el 2006 este país iba a elegir a mi admirado profesor, gran amigo y contradictor acérrimo, el doctor Carlos Gaviria. Lo nuestro lo impidió. Nosotros hicimos una política de seguridad para todos los colombianos, de inversión, una política social, todo con resultados. Semilla, yo por eso hablaba de huevitos. Yo nunca dije que el país queda convertido en una maravilla, pero habían unas buenas tendencias, una reducción muy grande de homicidios, de secuestro, una reducción muy importante de pobreza, un aumento muy significativo de inversión. En el 2010 el camino democrático estaba más despejado que el que le tocó al presidente Duque el año pasado y que los novarrones que tenemos para el 2022. Por eso, por el futuro de este país, yo lo único que hago es apoyar desde mi corazón que el presidente Duque tenga éxito, pensando en este país en el 2022, en su futuro democrático. Pero venga, ok, Entonces, recibió un país difícil, ya no digan más que recibió un país difícil. ¿Para qué se metió a ser presidente si él sabía lo que iba a encontrar? sí, Que estaba duro. y confiemos que le vaya yendo bien, Vicky. Ya lleva un año. Confiemos que le vaya ¿Usted yendo está contento? La verdad. Mire, yo tengo un discurso muy Pero claro. no sea prudente. Tengo un discurso muy claro que es este.
Primero, hay muchas cosas buenas que yo destaco. ¿Cuáles enderezaría? Hablemos de las No, que enderezaría. por ejemplo, y faltan muchas. ¿Cuáles? Entonces yo no digo, hay esto bueno y hay esto errores. Yo digo, hay esto bueno, pero falta esto. Le hablo, por ejemplo, de los ancianos. Ujú. En el tema de ancianos, todavía eso falta. Pero nosotros confiamos que para el año entrante ya va a haber un aumento importante del cupo de ancianos y del pago a los ancianos. Estas cosas laborales hay que lograrlas. El presidente está haciendo todos los esfuerzos para poder eliminar la droga. Ya han logrado una cosa muy buena, estabilizar. Eso no siguió creciendo. Es que este país pasó de 42.000 hectáreas en el 2012, cuando hicieron los anuncios de todos los beneficios a la FARC, a 209.000. Destaco una cosa muy buena. La mejor herramienta contra la corrupción es la transparencia del gobernante, del gobierno. El presidente Duque, íntegro, químicamente, un ser humano extraordinario, un gran patriota. Sus ministros, es esa política de el pliego tipo, para que no haya orientación a Oiga, determinados pero debe proponentes. vivir muy aburrido, digo yo, que le digan todas esas cosas que le dicen que su presidente, que usted es el verdadero No. presidente. ¿Usted cómo se siente al ver eso que le pasa a él? El ¿O presidente. usted ya no le para bolas a eso? Hombre, yo no le paro bolas a eso porque el presidente Duque es un hombre de personalidad, un hombre muy culto, un hombre, a pesar de su juventud, muy bien formado. Verá que va a ocurrir lo que necesitamos para Colombia, que a él le vaya muy bien. Voy a leerle otro mensajito aquí, Jairo. Es Por que tengo que favor. aprovechar porque la gente está... ¿Usted hasta qué horas tiene de tiempo? No hay tiempo, ¿no es cierto? Vicky, en esta batalla, hoy que no hay congreso, todo el que usted diga. Bueno, listo. Si nos toca alargarnos, nos vamos a alargar. porque Todavía hay muchas muchos preguntas. temas. Yo quiero que hablemos de Odebrecht. Claro. ¿Oyó? Bueno. Dice Cristian Moreno. Este está duro. Hablemos de Odebrecht porque yo sí doy la cara, Vicky. Bueno. Cristian Moreno dice, numeral Uribe es, oiga que este está duro, expresidente, un líder de la guerra, de la ignorancia y del conflicto, el cáncer de Colombia. Uno de Cristian. uno de los errores grandes, Cristian, es confundir la seguridad con la guerra. Ujú. La seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Miren, el gobierno mío hubo seguridad con excelentes resultados. Contradictores míos, los más acerbos, tuvieron la misma protección que yo tuve. No hubo censura de prensa, como ocurría en las épocas de la seguridad nacional en América Latina. Fue una seguridad con el respeto a todos los valores democráticos para todos los colombianos. Entonces, falsos positivos, perdón, en el gobierno mío salieron a la luz pública, nada se tapó, se sancionó a todo al que hubo que sancionar, todo claro, discutido de cara al país. Cristian, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Si no tenemos seguridad de inversión, ¿cómo resolvemos los problemas sociales? Entonces, ¿por qué llaman la seguridad guerra? ¿Y por qué ese problema tan grave del país hoy? Mire, es que hoy supe que esas disidencias de FARC y del ELN hacen parte de las cuadrillas que cuidan a Maduro. ¿Cuál proceso de paz nos dejó Santos? Entonces, un país incendiado que recibe el presidente Duque, y eso lo llaman paz. Y un país que quedó más tranquilo en el 2010. No perfecto, pero por lo menos iba germinando ese huevito de la seguridad, con ese huevito de la inversión y de la política social. Eso lo llaman guerra. No, Cristian, te contesto con mucho gusto. Te pido unas reflexiones. Expresidente, hablemos de Odebrecht. Para volver al Twitter, tenemos en este momento 3 tendencias. Hemos llegado a más de 8.500 personas conectadas a esta hora en Facebook Live. Y quiero preguntarle por Odebrecht. Digamos que hay una circunstancia, cuando uno ve las Usted tiene un investigaciones, cojincito. le está haciendo... Lo que pasa es que yo Está soy, cansado. A ver, yo soy recortadito. entonces Yo cambiemos ahí tengo las la... rodillas y las Por otra piernas silla. corticas. ¿De cuánto mide? Entonces, no, yo mido nada. Yo me quedé recortado, Vicky. ¿Y a quién entonces- salió bajito? ¿A su papá o a su mamá? Cambie el asiento, expresidente. En cambio, esta silla me queda el respaldo muy atrás. Entonces mejor Y entonces esta, muchas gracias. Sí, mucho Esta es mejor. la apropiada para uno recortadito como yo. Eso. No, mire que yo uso la misma, yo también soy recortada. Mire, le consiguieron hasta cojín. Mire, Tráigalo aquí hay pa' acá. cojincito, listo, vamos. Óigame, expresidente, le decía, cuando uno habla de Odebrecht, pues uno se da cuenta, y yo quiero hacerle preguntas muy puntuales. Sí.
porque ya la gente se sabe ese rollo de Odebrecht y no los enredemos con cuentos. Yo creo que la fiscalía de Néstor Humberto Martínez tapó la verdad de Odebrecht, expresidente. Hizo todo para tapar la verdad de Odebrecht. ¿Usted qué piensa? Yo no tengo elementos para acusar al fiscal Martínez. Lo que sí tengo elementos es para decirle a los colombianos que lo que ocurrió con las campañas de Santos es una gran ofensa a nuestra democracia y que eso no se puede tapar. La carta que mandamos el expresidente Pastrana y yo, no lo comprometo a él, yo le tengo todo el respeto y yo quiero hacer coaliciones de largo plazo que son las únicas que funcionan. Yo recuerdo que una de las personas que nos entregó esa carta, que es un freelance de uno de esos organismos de investigación internacional, nos dijo que el expresidente Santos se reunió con Odebrecht para coordinar lo de los dineros, que hubo varias reuniones y denme las pruebas, no se las podemos dar porque se cae el establecimiento. Usted se imagina, mire, por ejemplo, yo he respondido por la plata de mis campañas de toda mi vida, desde que fui concejal de Salgar, Antioquia, hace tantos años. O sea, esa frase de me acabo de enterar no es cierta. Pues Vicky, no soy yo para decirlo, pero todas las evidencias muestran que no. Yo quiero que hablemos de ese tema de Santos porque usted lo conoce bien, lo conoció con Pastrana, No, ya estamos... yo a Santos no lo alcancé a conocer. No, no a Santos. Él no se deja conocer. ¿Usted no conoció a Santos bien? Él no se deja conocer. Y usted está arrepentido. Yo no sé si esto es volver, como dice, ¿cómo es que es el dicho de volver con la mula al trigo? Yo no sé cómo es. Pero Otra vez. sí, pero usted hoy ya mirando a la distancia, ¿usted se equivocó? Vicky, yo habría Porque querido... usted fue el que lo metió por los ojos a Colombia, eso sí. Yo habría querido... Usted lo hizo nombrar presidente. Yo habría querido... Es que me dicen que Santos lo traicionó. Él engañó a los electores. Si le hubiera ido bien en ese engaño y Colombia hubiera quedado bien, yo diría, pues, hombre, sí, yo me equivoqué en la apreciación. Siquiera engañó a los electores porque lo hizo muy bien por Colombia. Lo grave es la Colombia que nos dejó. Le he dicho a muchos venezolanos, cuando yo dije, Chávez va por mal camino, sin expropiando las empresas no van a tener recursos para la política social. Eliminando la libertad de medios de comunicación van a acabar con esa democracia. Hoy, sin empresas, sin democracia, 90% de pobreza. Yo habría querido equivocarme y que ese pronóstico mío no se hubiera convertido en realidad. Entonces, lo grave no es el engaño electoral de Santos, lo grave es el daño que le hizo a Colombia. Mucha gente lo aplaude, dice que está muy bien, que él está retirado y que no interviene en política en el país. Y que en cambio usted se la pasa dando lora. Lo que pasa, Vicky, es que uno tiene cosas que estar diciendo en el Congreso. Yo toda la responsabilidad en un partido y además yo doy la cara. A mí me daría pena. Yo estoy dispuesto a darle la cara a todos los comunicadores de Colombia sobre este tema de la indagatoria. Me dicen, no hable de eso, que estamos en elecciones. Hombre, no. Yo lo que le estoy pidiendo es, por favor, oigan también mi versión. A mí me es difícil mentir. Y por eso lo hemos invitado acá, porque aquí vienen todos. No le hagan daño al partido, que el partido es muy importante para Colombia. Ayúdennos en las elecciones del 26 de octubre con nuestros candidatos. El partido tiene una cantidad de ciudadanos jóvenes, muy buenos, muy preparados, que no les van a hacer daño por mí. Pero estábamos hablando de Odebrecht y de Santos. Siga, Entonces, Vicky. ¿Santos se reunió con Odebrecht para que le dieran plata para la campaña? Sí, eso me dijo una de las personas que nos entregó la carta de beneficiarios. ¿Y a usted no le parece extraño que si Néstor Humberto Martínez conoció todo eso? Por ejemplo, esa carta que usted mandó con Pastrana, ¿usted sabe cuánto estuvo guardada? ¿Y usted sabe cuánto estuvo guardado todo el testimonio de Andrés San Miguel en los escritorios de los investigadores? Si nosotros no lo sacamos en la W, nadie lo conoce. Eso era junio del año pasado cuando ese hombre habló y estábamos a julio de este año, un año largo después, y apenas se vino a conocer. Entonces, ¿no le parece eso muy extraño? Mire, Vicky, yo sería temerario si diría que hubo dolo de Néstor Humberto Martínez. Habrá que pensar qué pasó en los investigadores, al nivel de él, y también qué pasó en medios de comunicación. Porque aquí la libertad de medios debería llevar a los medios a tener más imparcialidad. Por ejemplo, hay algunos medios que publican con deleite una acusación contra una persona y contra otra lo tapan. Entonces,
una de las cosas que me hizo pensar a mí es que en esto uno tiene que darle la cara prioritariamente a quien quiere hacer periodismo imparcial. Ahora, no me perdonarían los oyentes si yo no le digo, Néstor Humberto Martínez dijo que había entrado dinero de Odebrecht a las dos campañas, expresidente. También a la de Oscar Iván Eso, La Zuluaga. Oscar Iván Le voy a Zuluaga. decir primero a mis campañas, desde que tenía 21 años y me eligieron concejal de Salgar, jamás ha entrado un peso mal habido. Y mis campañas al Senado las manejaron José Roberto Arango, Roberto Arenas Bonilla. Mi campaña a la gobernación, Luis Esteban Echavarría, Guillermo Gómez del Barco. Mis dos campañas a la presidencia, Fabio Echeverry Correa. Segundo, Odebrecht no le dio un peso al Centro Democrático. Tercero, caso Oscar Iván Zuluaga. Doctor Oscar Iván Zuluaga contrató con un publicista, le pagó a ese publicista. Entonces después aparece que habría un giro de Brasil, de Odebrecht, a una cuenta de una tercera persona de un dinero que finalmente habría llegado a ese publicista. El doctor Oscar Iván, los abogados del doctor Oscar Iván Zuluaga recientemente publicaron una nota que dicen que no tienen ningún giro al doctor Oscar Iván Zuluaga. Y él ha estado siempre dispuesto a que eso se aclare. Pero fíjese Entonces, que no pudo ser candidato presidencial por eso, por Odebrecht. Eso le costó su candidatura, otra vez, hombre, en el 2018. Sí, pero es que mira cómo lo maltrataron con la invención del hacker. Vicky, yo no supe del hacker, sino cuando estalló el escándalo. 2014, todavía estoy vinculado a un proceso en la Corte por el tema del hacker. ¿Cómo le parece? Ese año a Oscar Iván Zuluaga le robaron las elecciones. ¿Pero por qué se las robaron? Le robaron las elecciones porque inventaron lo del hacker. Y cuando ganó la primera vuelta, con plata de Odebrecht y de otros grandes consorcios, ilegal, compraron las elecciones. Por eso. No es sino oír las declaraciones de políticos de algunas regiones de Colombia. Entonces Santos se reúne con unos políticos cuando pierde la primera vuelta y le dicen, no, el problema es de plata, y consiguen la plata. Y llega esa plata de Odebrecht, y algunos dicen, no, es que la paz lo justificaba todo. Ay, qué tal que otros lo hubiéramos hecho. Y en lo de expresidente. ¿Sabe que eso ¿Sabe que una cosa que A le ver. quiero decir yo a mis críticos? Hombre, no me hagan retirar de la política, que mis campañas cuestan muy poquito y son de platica bien habida. Y como yo procuro trabajar, un día le pregunté a mi Siempre señora. dicen, es que todos recibieron. Ay, Le digo porque yo me he dedicado a investigar el tema de Santos, porque es cierto lo que usted dice, que no muchos se animan a investigar lo de Santos. Yo digo esto y me caen todos encima y me dicen que soy paramilitar y todas esas que no le cosas. caiga. Pero resulta que es cierto, pocos investigan a Santos, porque yo creo que Santos sí tiene muchos amigos en los medios, eso es una realidad. Usted sabe una cosa, yo no tengo más medio que una cuenta de Twitter, una de Facebook, una de Instagram y algo que publico por ahí en ¿cómo se llama el otro? En YouTube. Pero, ¿para qué me van a retirar a mí de la política? Yo me financio con pláticas honradas. A mi señora un día le preguntaron, Álvaro, ¿cuándo empieza por la campaña? Y dije, nunca deja de hacer campaña. La hago todos los días. Como vivimos en un trabajo permanente, cuesta menos. El Centro Democrático sabe hacer una política con disciplina, con pláticas honradas y con mucho trabajo. Transparencia y menor costo. Y siempre sacan las imágenes en las que usted está con Andrés Felipe Arias, que yo le quiero preguntar por ese tema de En la Arias. Casa de Nariño. Donde está la gente de Odebrecht, allí, y aparece Andrés Felipe Arias, quiero- y aparece usted. le Y quiero- siempre lo que dicen es, usted sabe que Bula dijo que supuestamente Andrés Felipe Arias había recibido unas platas de Odebrecht como un sueldo. Vicky, ¿Usted qué piensa de todo eso? No, y es más, dicen que Odebrecht llegó al país por Álvaro Uribe. no, Eso también le no, dicen a uno. mire, vamos por lo último y por lo de Andrés Listo, Felipe le listo. contesto, hombre, yo no hice sino atraer la inversión a este país, que aquí no venía nadie a invertir. Y yo recibía, una norma mía era, inversionista que llegue al aeropuerto El Dorado, edificio muy bello que nos tocó contratar con toda transparencia en ese gobierno, me lo traen que quiero hablar. Y todas las reuniones eran en la presidencia. Y entonces me reunía con el uno, con el otro, hasta los abogados de los NULE fueron a la presidencia, Vicky. Hasta los abogados de los NULE fueron a la presidencia. OHL de España, me reuní con ellos, etcétera.
transparentemente, le voy a contestarlo a Andrés Felipe para abreviar de la siguiente manera. Yo no he ido a verlo porque no he podido y estamos trabajando por la segunda instancia que se le deberían conocer. El día que lo vaya a ver, antes de entrar yo allá, el país lo va a saber, porque a mí no me gusta hacer cosas al O escondido. sea, usted no ha ido a verlo. No he ido a verlo y ese día el país lo va a saber y quiero ir a verlo. Estoy preocupado es por la segunda instancia. Andrés Felipe con Juan David Vélez me mandó un audio que no le he oído, pero sí la transcripción dice: lo único que recibí como ministro fue mi sueldo y unos honorarios por clases en universidades que lo permite la ley. Como candidato, en mi tarea posterior a ser ministro, nunca recibí un peso de brecha. Eso me lo mandó decir Andrés Felipe Arias. ¿Usted le cree a Andrés Felipe Arias? Sí. Si demostraran lo contrario, después de eso que me manda a decir él con Juan David Vélez, por eso hoy todos los nombres, sería muy frustrante. Hoy le creo a Andrés Felipe Arias. Porque usted lo quiere. Yo lo además de quiero. todo. Pero usted sabe de cuándo lo conocí yo. Mm. Él era estudiante de bachillerato. Yo lo admiraba mucho porque además prestó servicio militar. Y estaba yo en Inglaterra, en la universidad, empezando a manejar un correo, un email. Y él estaba en el doctorado en la Universidad de California. Él es doctor de la Universidad de California. Y discutíamos mucho por email mis propuestas económicas, él las retroalimentaba, etc. Entonces entró como director de macroeconomía cuando me eligen al Ministerio de Hacienda. Nos lo llevamos de viceministro de Agricultura y de ministro. Este país ha hecho dos buenas leyes en materia agropecuaria. La ley del presidente Pastrana, Borrero, de 1972, la ley quinta. Hombre, yo no sé el país por qué lo olvidó. Una gran ley de promoción del campo y agroingreso seguro. Y la demonizaron. Y está probado que Andrés Felipe no recibió un peso, que la selección de beneficiarios los calificaba un organismo internacional, el IICA, de la OEA, etc. Pero en resumen, tengo ese testimonio reciente de Andrés O sea, Felipe usted Arias. le cree a Andrés Felipe Arias Claro, eso. si mañana Yo le aparece, tengo que preguntar, usted dice, sí, me lo tendrían que probar, que no, es lo si contrario. pasado mañana aparece lo contrario, La prueba contraria. ¿sabe qué voy a decir? Me da mucha tristeza que eso hubiera ocurrido. ¿Hasta ahí llegaría usted con Andrés Felipe Arias? Esto es, el afecto no se lo podría quitar, Ujú. pero tendría que reconocer que es algo grave. Porque si dice, no, mire, yo hacía política y ellos me ayudaron en mi campaña política, y era una empresa en su momento muy reputada, que eso se enfrente con claridad, Ujú. Que lo explique. que lo explique. Pero es que él me manda a decir que no le dieron un peso. Y usted le cree hasta este Por momento. supuesto, le debo creer. Y el día que se pruebe lo contrario, digo, me da mucha tristeza que se hubiera probado lo contrario. En lo Usted, de- hay una pregunta que le hicimos hace muchos años con respecto a Noguera, el exdirector del DAS. Jorge, Jorge Noguera, le preguntamos si usted metía las manos al fuego y en ese momento usted dijo que sí, por él. Le pregunto por Andrés Felipe Arias, ¿usted mete las manos al fuego? por Sí, Andrés sí Felipe vi Arias? que, y le quiero creer, Ujú. y sería muy desconcertante. Voy a hablarle de Noguera. ¿Usted sabe por qué se le nombró director del DAS? Porque había habido una gobernación en el departamento del Magdalena bien reputada, de Juan Ujú. Carlos Vives. Y él dijo, hombre, y yo hice una gobernación de Antioquia, creo que le servía a Antioquia, de burocratización, saneamiento financiero, contrato del túnel de Oriente, del túnel Fernando Gómez Martínez de Occidente, poco de cosas buenas, la gente, ese diálogo con los ciudadanos ese domingo. Y entonces en el Magdalena me dijo Juan Carlos, hombre, ¿cómo fue lo del Estado comunitario en la gobernación de Antioquia? Y ahí estaba Jorge Noguera en Messi, este tipo es de lujo. Y Jorge se puso a dirigir mi campaña y por eso llegó Se lo Jorge nombró. Aldaz. Y después, Una vez dormí en su casa, en Santa Marta. Yo recuerdo que pasaron los niños, un apartamento pequeño, un matrimonio joven, sin ninguna extravagancia, sin ostentación. Pasaron los niños de él y Lorena a dormir con los papás, con ellos, con el matrimonio. Y me entregaron a mí la alcoba de los niños. Yo molesté mucho a los niños al otro día. Y entonces yo le cogí cariño a Jorge. pero luego vinieron estas condenas y todos Sí, estos hechos demostrados. él- ¿Usted qué sentimiento tiene hoy por Jorge Noguera? No, que fue condenado. yo no soy capaz de condenarlo. Cuando yo oigo a su ¿Sigue señora, pensando que es inocente? cuando yo oigo a su señora, a sus hermanos y las razones que él manda, Ujú. yo sigo creyendo que tiene derecho a la segunda instancia.
¿Usted ha hablado alguna vez con Jorge Noguera? No, no, yo llevo muchos años sin hablar con él. He sabido de él por intermedio de su familia. Mm. Expresidente Álvaro Uribe, hablando de Santos, usted permanentemente dice no da la cara. ¿Usted cree que Santos debería responder, debería hablar de este tema de Odebrecht, debería, Y lo deben porque ha habido unas grabaciones que son investi- muy delicadas? Lo deben investigar, Vicky. ¿Cómo van a interferir en la Cámara que lo investiguen? A mí me han investigado por todo. Yo doy la cara por todo. Y si usted es culpable, paga. Ah, por supuesto. Tiene que pagar como por- cualquier colombiano. por Yo su- siempre lo digo. Si usted es culpable, perfecto que por su- se vaya por el su- resto de su vida para la cárcel si es necesario. Por supuesto, Vicky. Pero no puede ser Pero que a mí me solo... parece muy grave esas platas malavidas, Ujú. esos sobornos, y que lo que estén haciendo es una estrategia política para que no puedan examinar eso. Por ejemplo, usted lo conoció, un ministro extraordinario, mejor profesor en algunos años de la Universidad Nacional, Premio Nacional de Ingeniería y Cálculo, un hombre totalmente transparente, Andrés Uriel Gallego. En el gobierno mío las licitaciones se adjudican en audiencia pública. 2 meses en televisión para adjudicar el Dorado. Así se adjudicó la Ruta del Sol. Y yo traje al viceministro García Morales, Ujú. no sin recomendación política, porque me lo recomendó la Cámara de Comercio de Cartagena. Egresado de los Andes, egresado de la Universidad John Mason de Estados Unidos, una familia muy bien reputada en ¿Usted Cartagena. le cree que se quedó con el soborno solo? ¿Los 6.5 millones de Yo le dólares? ruego a él que todavía es tiempo de decirlo. Eso yo no Que sé. que si hubo otra persona del gobierno lo mío diga. que hubiera recibido el soborno, que lo diga, porque Andrés Uriel era una persona de lujo. A mí me duele mucho que ese muchacho, dado sus antecedentes, la razón por la cual lo traje al gobierno sin ninguna recomendación política, su preparación, su familia hubiera recibido ese soborno. Además, lo sobornaron para hacer lo que debía hacer. Qué tristeza, porque los competidores eran OHL, que no cumplía unos requisitos, y Andrés Uriel les explicó en las audiencias, esta experiencia en túneles no se les puede admitir. Y los otros era un consorcio, los señores Nule con una firma china, que no lo habían legalizado y que además Andrés Uriel dijo que no les podía recibir como fianza, como garantía, Sí. unos pagarés de la vía de Soacha a Girardot. Entonces, ahí Odebrecht era lógico que se ganara eso. A este señor lo sobornaron para hacer lo que debía hacer. Pero Por eso lo han llamado 6.5 cohecho impropio. millones, Hombre, qué 6.5 cosa tan grave. millones Mire, es Pero a muy uno le grave. parece imposible que se haya quedado con esa Y que plata lo solo. hubiera hecho solo. Además fue uno Desde de los, aquí de se los lo digo, primeros, Vicky. A fue uno través de de los estos primeros micrófonos le hago en el saber a Gabriel escándalo de García Odebrecht. Morales. Y yo me he dolido de lo que pasó, pero siempre me he referido con mucho respeto por su familia, por ese ministro que fue honorable, por el ejemplo que yo le di, que fue buen ejemplo. Si alguien más de mi gobierno recibió soborno, que lo diga. ¿Usted no tiene información de eso? No. Es que yo dejé de ver a Gabriel desde que salimos de la presidencia hasta que ya estalló el escándalo. Mm. Y él era amigo de muchas personas de Cartagena, de su generación. Le dije al senador Araujo, ¿tú lo conoces? Sí, llámamelo. Y lo llamé y estaba en Madrid y él negó todo. Y después aparece eso. O sea, usted habló con él. Sí, ¿Y claro. qué le dijo? No, que eso era mentira. Y al mes lo detienen. Y ocurrió lo que ocurrió. y él Terminó confesó. aceptando. Él terminó aceptando. Expresidente, hablando de Odebrecht, ¿no le salió bien lo de la ministra a este gobierno en torno a querer hacer una conciliación en donde los bancos iban a recibir 1.2 billones de pesos? Eso le salió muy mal y quedó muy mal parado el presidente, la vicepresidenta y quedó muy mal parada la ministra. Vicky, temas muy gruesos. Un poquito de paciencia. Es que usted sabe que yo hablo despacio. Tengo ese dejo de mi provincia, de las montañas antioqueñas, y me gusta ser algo exhaustivo. Primero, no es que el gobierno iba a pagar eso. Tenía ganitas. Eso tenía una causa y unos requisitos. ¿Cuál era la causa? La Superintendencia de Industria y Comercio del gobierno anterior
en lugar de declarar la caducidad o pedir la nulidad, pidió la terminación, que obligaba a liquidar el contrato. Segundo, en el gobierno Santos habían hecho un pago validado y en el gobierno Duque otro. Entonces esa cuenta del 1.200.000.000, yo creo que el error es, o lo que se podría decir es, que llama la atención es el contraste entre eso y los 211.000.000.000 del tribunal. Pero la ministra lo ha dicho muy claramente, nosotros no podíamos dar ningún paso sin el tribunal y sin la procuraduría. Esa es una ministra, yo no conocí a esa señora. Sí. Esa señora es una ministra extraordinaria. Pero donde no se conozca la denuncia, presidente, pues eso prácticamente, eso lo estaban O armando, sea, no por se decirlo sabía, de mejor de dicho, alguna manera. expresidente, esa es la verdad, no se No, sabía. no, Y la sensación que tenía la gente es que los colombianos, el colombiano a pie, el que se gana un salario mínimo, iba a tener que poner de su bolsillo esos impuestos para pagarles a los bancos 1.2 billones. No. Eso es lo que entendió la gente, Sí, pero presidente. déjamelo explicar. Primero, nada se podía hacer sin el tribunal y sin la procuraduría. Segundo, la ANI y la ministra de la superiora jerarquía, la ANI, ya había pedido al tribunal la nulidad, que finalmente el tribunal decretó en su laudo. Segundo, la ANI había dicho que no aceptaba esa transacción porque le cobraban impuestos y no quedaban claro el tema de intereses futuros. Entonces, cuando publica la columna la doctora María Jimena Duzán, ya la ANI había tomado esas decisiones y la ministra es la superiora jerárquica de la ANI, o sea que tuvo que ser consultado con ella. Pero no Lo sabíamos estoy los diciendo yo, colombianos. que he estudiado el hecho y no conocía a la ministra. Le voy a decir otra cosa, a la ministra la acusaron en el Congreso de tener relaciones con el Grupo Aval. ¿Y sabe qué relaciones tuvo la ministra? Por ahí en el año 2009, cuando hacíamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, le daba unas conferencias sobre comercio exterior a clientes del Banco de Occidente. Hombre, es una señora trabajadora y eficiente, honesta. No maltraten a esa señora, que esa señora ha tenido una vida transparente, como la vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez. ¿Qué les dice a quienes han promovido un hashtag que es numeral Uribe con un pie en la cárcel? Pues hombre, hay tantas cosas que pensar y ¿qué les digo? Hombre, muchachos, sigan con eso, pero también trabajen y piensen en este país. Hay que estar muy desocupados. Y cuando aparece en las redes, expresidente, estos días que si usted lo llegan a detener, se va a incendiar el país. Y que se va a armar y que se va a ir la gente a la calle y mire, que hay una guerra civil. El y ejemplo que... que ella ha dado es combatir dentro de la legalidad, fuerte en los argumentos. Yo ayer decía en el Senado, yo reduje esas guerrillas, las combatí, desmonté los paramilitares dentro de la legalidad, queridos amigos. O sea que aquí hay que ser fuerte, afirmativo, claro, atrevido, dentro de la ley. Yo, por ejemplo, he dicho, hombre, yo no renuncio a desmontar infamias contra mí, dentro de la ley. Yo he pedido, todo el que tenga una información sobre testigos que están manipulando para que me acusen, que saque esa información a la luz pública, que me la dé. Yo no iba a buscar testigos, iba a corroborar. Hay 21.000 o más grabaciones en mi contra. Porque alguno dijo, no, es que Uribe en las grabaciones decía que todo era de acuerdo con la ley. Pero eso era para disimular. Sí, para disimular. Si a mí me han interceptado en más de 21.000 ocasiones. Vi que usted conoció que mi presidente me interceptaron porque publicaban esas interceptaciones. Inclusive una Lo de te doy en la cara. Sí, claro, que me dio pena por la Pero venga, palabra. le pregunto una cosa. Ahí usted dijo, voy a decir la palabra, me da pena. No, con no, los oyentes. me hace dar Marica. pena a La mí. cara. Dijo sí. marica y en las otras de ahora dijo hijo de puta. Sí, Vicky, eso está mal hecho. Pero usted es grosero o qué? Usted en la vida real. Yo soy groserísima. No, o sea que yo no, Vicky, estoy fuera de concurso. a mí no me gusta. Yo digo groserías. A mí no me gustan los chistes verdes menos dichos por mujeres y no me gusta decir palabras delante de las mujeres. Ajá. Yo, por ejemplo, me formé como arriero porque yo tenía que ser el vaquero en la finca, Sí. con mis hermanos en todas las vacaciones. Y hasta hace muy poco tiempo yo hacía el trabajo de vaquería en la finca.
pero no me gusta decir palabras menos delante de las mujeres. Sí, a mí me da pena. Le puedo contar los episodios. Si me dice las groserías, no mentira. No, me da pena Pero eso. no es cuente, grosero. Me da pena, mire. A mí me dice Fabiola, la secretaria, una secretaria en la presidencia, es que lo está llamando el mechudo. Y a mí el mechudo es una persona que yo le he tenido mucho cariño. Que después lo vimos, que salió en un video Ah, sí, después, porque hace fue a poco. Armenia. Fotógrafo. Y decirme, me absolvieron, esté tranquilo que yo no he sido más. Y a mí me han dicho que estaba haciendo gestiones corruptas. Fabiola, pásemelo. Me exploté. Entonces le dije lo que usted dijo. Y mire qué tan interceptado me tenían. Después me interceptan una conversación con el presidente de la Corte Ujú. y la publican. Y yo, ¿y por qué no publican las otras? Para que quede claro que yo fui muy respetuoso con la Corte, que nunca estaba buscando lo que dijo María del Rosario González, que yo los iba a hacer matar. ¿Se sintió que usted lo estaba enchuzando en la presidencia? Claro, pues porque publicaron eso, Y después una conversación donde yo digo la otra palabra. Ujú. A mí la única persona que me ha probado a mí que me interceptan, primero lo que han publicado. Y los ciudadanos dicen, ay Uribe, yo no puedo hablar con usted porque a usted lo tienen muy investigado, una sitio muy privada. No, ¿Y quién lo chuza no, a usted, no, presidente? ¿qué voy a saber yo? ¿Nunca supo? ¿Qué voy a saber yo? Entonces, lo concreto que sí he tenido, y fue una vez, es el doctor Juan Gómez Martínez, persona a quien aprecio, valoro, es un hito de Antioquia del país. Me dijo, hombre, me entregaron una información, una persona que me encontré de paso, de que a usted le hicieron unas grabaciones por una conversación tal día de las elecciones de 2015. Y es a raíz de eso que en otra llamada que resultó interceptada, yo dije la palabrita esa, que no luce, eso sí me da pena, porque procuro no decir Pero palabras. ¿la dijo por piedra o qué? Ay, Vicky, ¿usted cree que a mí que no me gusta decir palabras siendo arriero, siendo amansador de caballos, usted cree que yo voy a decir eso sin piedra? Oiga, ahora que habla de amansador de caballos, ¿es cierto que usted se puso bravísimo con Ángela Garzón porque lo imitó con Daniel Sanpero Espina? No, ¿O eso es paja? ni sabía, Vicky. ¿No? Le puedo contar la historia y con todo respeto por Ujú. Ángela, que la aprecio mucho. Primero, el partido se apresuró a escoger candidato. Ujú. Debieron dar tiempo de más foros en Bogotá antes de la encuesta. Cuando dice se apresuró, la palabra que sigue es se equivocó al escoger a Ángela. No. El procedimiento debió demorarse más, Mm. tener más foros antes de llegar a la encuesta. ¿Pero eso no lo decidía usted? No. ¿Era No, colectivo? yo soy deliberante, pero no impongo. Soy deliberante, pero no impongo. El partido sabe que yo delibero en esos temas tan difíciles, pero no impongo. Hubo unos foros en Bogotá que participaron Ángela, Diego Molano, Samuel Hoyos, porque Paloma finalmente declinó. Entonces, después hubo una o dos encuestas. Lo ganó Ángela en encuesta. Desde un principio se dijo que había que hacer la coalición. Con Miguel Uribe se habló de hacer la coalición en consulta. Y Ángela dijo, no acepto la consulta. Le dimos la razón, no se aceptó. Pero quedamos que había que hacer la coalición antes de la fecha cierre de inscripciones. Y no se hizo. Entonces, ¿el partido qué hizo? El partido hizo una consulta, Ujú. no aceptada previamente por los candidatos, a través de una firma respetable que consultó 3.800 militantes. Y ganó el doctor Miguel Uribe, ampliamente. Por eso se le dio el aval. Le rogué a Ángela que no se retirara, yo la aprecio, la valoro. ¿Y qué voy a decir yo de Ángela? Que me da tristeza que se hubiera ido. Expresidente, Estamos apoyando con todo entusiasmo a Miguel Uribe Turbay. Falta Oiga, Yo diría una- que es juventud, buen juicio. Me sorprende lo bien que conoce a Bogotá, su coherencia, leal y sincero. ¿a usted le gusta Peñalosa como ha hecho la alcaldía? Él me invita a la alcaldía Sí. y me muestra en Con esa usted es pared. querido. Conmigo es querido porque yo soy muy reverente con él. Ah, es que le gusta la reverencia entonces. Pero oiga, ¿qué le digo? Él me muestra cosas muy buenas. Me dice, venga, le voy a mostrar lo de los humedales. Eso va a quedar con más zona verde. Camine, le muestro lo del metro. Camine, le muestro las nuevas líneas del Transmilenio. Camine, le muestro a
camine, le muestro los colegios, los hospitales, la administración de salud. Le dije, hombre, ¿Y usted le cree? yo le creo. Le dije, está bien, alcalde, tú eres un gran alcalde, pero no te haces querer. Muy antipático. ¿Por ¿no? qué no le explicaste a la ciudadanía que uno te ve a ti bien grande y te ve muy distante? Tú eres el mejor alcalde del mundo, pero tú sí deberías saber. ¿Qué le dice cuando usted le dice eso? Le dije, ¿por qué no vas? Yo le decía, explícale a la ciudadanía ese problema que encontraste con Salud Capital perdiendo sus dinerales, que la ha recuperado, están ganando dinero. Que esté Ese más con problema- la gente. Ese problema que encontraste de que subieron los contratos de servicios personales de 24 a 50.000 personas. Cuenta las razones del metro elevado. Pero entonces, ¿qué no se hace querer? Entonces, ¿por qué no le explicas a la ciudadanía que te dejaron a Bogotá sin proyectos, que te has tenido que gastar un poco de tiempo haciendo los proyectos? Anda, óyele a la gente las críticas, contéstale a los ciudadanos con cariño y explícale qué estás Pero haciendo. ya no fue. Yo creo que en el futuro, cuando se vean todas estas obras, que ojalá las pueda manejar un hombre coherente como Miguel Uribe, y que no las demoren, porque es que a mí me preocupa. Oigo a la candidata, la doctora Claudia, que un día le dice al Consejo de Estado que suspenda el metro, y a los 15 días para congraciarse con el doctor Petro. Y cuando le dicen que no le va bien en las encuestas por aliada con el doctor Petro, entonces se echa para atrás. Y entonces dice que sí hace el metro elevado, pero que hay que elegir a Sergio Fajardo presidente. Entonces, ¿para qué pone esa condición? Pero ya dijo que va a seguir él aprecio con a el Sergio- metro. Aprecio a Sergio Fajardo. Sí, pero después de que le había pedido al Consejo de Estado que lo suspendiera. Entonces, Bogotá no puede someter su metro al albur emocional o político de una alcaldesa. De ahí que es bien importante la coherencia de Miguel Uribe Turbay. Óigame, hay una cosa que Entonces, siempre le... para terminar, Peñalosa, Ah, yo creo que si todas esas obras se hacen, Mm. esa proyección de Bogotá, los ciudadanos van a agradecerle. no, pero Ya ¿qué tal fal- esa publicidad? Cuando uno tiene que decir que impopulares pero eficientes, está jodido. Pero Senador. yo no he hablado con él de eso, pero pero está llama la jodido. atención. Yo sí lo Insiste, regaño. e Yo insiste en aprovecho eso. que soy ¿Usted lo regaña? yo soy, Mm. como lo veo tan grande, pero soy mayor que él. Usted Yo es bien como la mitad de él. soy la mitad de él. Pero sí le Entonces, yo acepta los soy regaños un ¿o no? enano irreverente que lo regaña. No, pero Y le sí le digo, acepta tú el tan buen regaño. alcalde, tú tan buen alcalde, y no has tenido que la ciudadanía te perciba cariñoso. Ujú, así es. Óigame, hay gente en la oposición que está diciendo, Uribe, váyase a la JEP. Con todo esto de coyuntura de la Corte. ¿Usted qué piensa de eso? Yo le decía a Gustavo Ay. Bolívar que lo invitaban a que fuera. ¿Eso a le la da piedrita? ¿Le saca la piedrita No, cuando le dicen no, que vaya ¿qué a la me JEP? van a Ya sacar? nada le da piedra. Usted está Nada, como no, sí, atemperado. todavía. Todavía. Mi tía Ángela, que era mi segunda mamá, Ajá. antes de las últimas palabras que me dijo en las últimas conversaciones con ella, mi hijo, que no te saquen la piedra, porque un día me dijo, tengo la piedra guardada, guárdala pero no la botes, que de pronto hay que dejarla que salga. No, tampoco, yo la tengo guardada, pero hay que mantenerla, uno no sabe en qué vueltas del camino nos lleva la vida, estimada Vicky. ¿Ya no toma goticas? Hombre, claro que Y las tomo. carga, ¿Las trae ahí sí. todo? Claro, las tengo Muestre, las veo. en estos lobolitos Muestre, perdóneme, yo de miro. silicia de fósforo, los que me ha recetado la doctora Elsa Lucía y el doctor Rojas. A ver, ¿esto cómo se llama? No se vaya a contagiar de eso, Vicky. Silicia. Y el otro es fósforo. ¿Y con esto se enciende el fósforo? No, Le baja, le baja. Ayuda en Yo cansancios y puedo eso. mirar a ver estas... Esta mañana me iban a dar para un segundo café. Dije, no, yo amanecí Claro. carburado y voy para donde Pero Vicky. esto no No me, sabe. no me carburen mucho. Una. Oye, ¿y cómo qué ha hablado usted con Tomás y con Jerónimo, sus hijos? Deben estar preocupados por lo de la Corte. Sí, claro, y trabajan mucho. Y amargados con esto, porque eso pues causa... Claro. Pero no sé usted cómo lo saca, pero esto no me sale a mí. No, yo le voy a enseñar a A Carlos. ver, vea. ¿cómo es la vaina? Que va a Pero probar, mire. vea, aquí vea. Esto tiene algún misterio. Yo siempre me pego ayudaditas con estas cosas, Vicky. Ya lo que, bueno, A aquí- veces se debe tomar aquí- el tarro entero, ¿o qué? No, me las tengo que poner sublingual. Ah, Ya se van disolviendo. y ya. Y ya ¿Cuántas se pone? me pongo Depende. unos 4 lobulitos de esos al día. Pero que estábamos, Oiga, después estaba- de Peñalosa, que estábamos Estábamos hablando de De lo sus de hijos. ineficiente, de los hijos, que cómo le fue con los hijos, que qué le han dicho. No, preocupados, por supuesto, preocupados, solidarios. Esta
Es una familia muy unida. Yo tengo 4 nietecitos, el mayorcito ya tiene 7 años. Las nueras son muy cercanas. Expresidente, ¿cuánto lleva usted en la política? ¿Cuántos años son? ¿Para qué vamos terminando? Vicky, empecé cuando no debía empezar, antes del uso de razón. Ujú. Mi papá y mi mamá se casaron muy jóvenes. Cuando yo nací, mi madre acaba de cumplir 20 años y mi papá tenía 19 y medio. Ujú. Ella fue la mejor estudiante de esa promoción de la presentación y por casarse no fue a la universidad. Y nos criamos por allá en la zona del suroeste antioqueño, en unas fincas de café, de caña, de panela. Ujú. Y mi madre con mucha violencia política. Entonces mi madre añoraba el Frente Nacional y hacía campaña por el Frente Nacional y por los derechos políticos de la mujer. Y me llevaba de su mano. Yo había nacido en el 52. En esa región fui al colegio a caballo con mi hermano Jaime. Después recuerdo que mi papá llegó sur de Córdoba, norte de Antioquia, que buscando unas tierras de paz. Sí. Ya nació el EPL y acabó con esas empresas de mi papá. Hagamos una cosa, expresidente. Como ya me volé un break, no me puedo volar dos. Ah, está bien. Vámonos al break y venimos a la despedida. ¿Qué Porque cosa? le quiero preguntar, deme solo una palabra, es que usted habla largo. Una palabra, Germán Vargas, hoy. Germán Vargas. Una palabra. Tran, le llega a la cabeza. Germán Vargas. ¿Me permite? Siguiente palabras. pregunta, hijita, no. Son 3 palabras. Tres palabras. No, muy imagínese. poquitas. A ver, Germán Vargas. Lo quisiera como lo conocí. Juan Manuel Santos. Siguiente pregunta, Vicky. Gustavo Petro. Por más que la mona se vista de seda, mona se queda. Ya venimos para despedir esta entrevista porque quiero preguntarle específicamente por Esteban Moreno. Va a ir a imputación de cargos el 3 de septiembre y uno se pregunta, ¿será que él realmente es el cerebro de toda esa operación? ¿O fue, como dijo el doctor Peláez, que nos le hemos tragado hoy tiempo, un transportador y ya? El Ya volvemos, vamos transportador. a hacer una pausa, no se muevan, dígales por favor que no se muevan del Facebook, expresidente, a esta cámara. No, muchas gracias a los que han tenido la paciencia de seguir esta entrevista. Ya volvemos, Muchas gracias, Vicky. ya volvemos. Bueno, ¿y qué dijo Vicky? Indagatoria Uribe es Uribe en la corte, senadora Paloma Valencia. Monsalve nunca trabajó cuando Guacharacas fue de la familia Uribe o del presidente Uribe. Estos son una serie de criminales que están en la cárcel y que están viendo quién les consigue beneficios. A través de amigos uribistas mandaban razones de que había un testigo que quería rectificar lo que había dicho sobre Uribe. Yo creo que Cepeda se ha dejado utilizar de los delincuentes. En este país uno puede ir a buscar testimonios en contra de una persona y lo declaran inocente. Pero si uno busca a quienes están mandando razones para que quieran rectificar, entonces es un delincuente. Senador Gustavo Bolívar. Indagatoria Uribe es una consecuencia lógica del accionar de un personaje que viene burlándose de la justicia. 2 veces ha dicho la Corte que las interpretaciones son legales. A la JEP deberían concluir no solamente los políticos, los terceros civiles, los militares y los guerrilleros mismos. Hay todo un complot para llegarle a Monsalve y Monsalve hoy se mantiene firme en su declaración, tanto que lo han intentado asesinar 2 veces. De llegar a una conclusión favorable a él, yo obviamente la acepto. Las vacas sagradas de este país no van a la cárcel nunca. Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W. ¿Qué tal la imprudencia de este tipo? Casi lo coge el bus por estar colándose. Es que hay gente muy imprudente que prefiere arriesgar la vida y es que por no pagar 2.400 pesos. ¿Sabía que el año pasado murieron 12 personas por colarse en Transmilenio y este año van 5? Recuérdelo siempre, pagar el pasaje es lo correcto, colarse es lo corrupto. Alcaldía de Bogotá. ¿Quiere sumarse a la transformación de la educación en Colombia? Este es el momento de tomar acción. Sea parte de la Cumbre Líderes por la Educación este 18 y 19 de septiembre en Ágora. Más información en www.cumbrelideresporlaeducacion.com.
Cada noche a las 8 les presentamos en W Radio el compendio noticioso de cada jornada. La noticia política de hoy es... Con datos y análisis de la economía. El sector de la construcción tendrá un papel muy importante por su propio crecimiento y por el impulso que representa para otros sectores asociados a él. Historias y agenda de la cultura. Yamit, pues este año se cumplen 200 años de la fundación del Museo del Prado de Madrid. Avances y sorpresas de la ciencia y la tecnología. Michael Bale, especialista en análisis de datos del University College, anunció que había encontrado que Netflix estaba recopilando datos tras solicitarle a la plataforma. Y las novedades de la música. Rock al Parque 2019 celebra sus 25 años, el 25, 30 y el 1 de julio. En las 50 W está el destilado del día. Los que recuerdan el grupo ABBA saben que es la música de Mamma Mía. Pueden volver a vibrar con sus canciones en el tributo a ABBA. Cantamos chiquitita, Mamma Mía, Dancing Queen. Luz Amparo Álvarez, César Escola, Connie Medina y Ricardo Prado. Teatro Vive Astor Plaza, 22, 23 y 24 de agosto. Boletas en tu boleta y taquillas del teatro. Tributo a ABBA. Chiquitita, sabes muy bien. Escucha la W y gana boleta. Mamma Mía, does it show again? En un día como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am your father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. W Radio te invita a una increíble noche W con Johnny Rivera. 28 de agosto en Plaza México, calle 116. Vuelvo a caer al mismo cuento. Gana boletas para disfrutar de la presentación de Johnny Rivera, uno de los referentes más importantes de la música popular. Como una droga. Noche W en Plaza México, calle 116. Una noche muy W. Me dijo un pajarito. Los talentos de la W suman más de 12 millones de seguidores en Twitter permanentemente informados. La W, cerca, muy cerca de usted. Y Vicky, le cuento que hoy me encuentro en pensionesebien.com en compañía del doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Javeriana. Y es que pensionesebien.com es una empresa especializada en pensiones y en derecho laboral, donde ustedes podrán salir de todas las dudas y consultar sus interrogantes referentes a su pensión y su futuro retiro. Y es que el doctor Córdoba nos hablará hoy especialmente del principal problema que aqueja a miles de personas que están cotizando su pensión en fondos privados de pensión, tales como Porvenir, Protección, Colfondos y Old Mutual. También les recuerdo que, Vicky, este proceso está, digamos, enfocado a personas que ganen mínimo 3 salarios mínimos, como para que lo tengan presente. Para muchas personas que de pronto nos han escrito a la W precisamente por este tema, les quiero contar que en Pensiones lo van a asesorar, lo van a guiar, mejor dicho, hay un grupo especializado acá para que usted pueda pasarse de fondo privado a Colpensiones. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Es muy sencillo, simplemente ingresar a nuestra página pensionesebien.com, ahí se puede meter a la pestaña de contáctenos, dejar todo el mensaje, sus inquietudes, ahí las chicas van a estar en el computador muy juiciosas tratando de resolver todas sus dudas, o simplemente escribirles al WhatsApp 320-833-5264, 320-833-5264. Estamos exactamente ubicados en la carrera séptima, número 70A21, oficina 403. Aquí los va a estar esperando, por supuesto, el doctor Félix Córdoba, especialista en Derecho de la Seguridad Social, por supuesto, aclarándole todas esas dudas que sé que muchos oyentes de la W están un poco preocupados con el tema de las pensiones, o sea que ya saben que pensionesebien.com les va a aclarar las dudas. Ahí están llamando precisamente a aclarar las dudas.
El comienzo de la tarde es con Vicky Dávila en la W. 1:37 PM. Bueno, hoy alargamos la entrevista, yo creo que vale la pena, el país lo quiere escuchar, pero además, como lo dije al principio, 2 años y 4 meses sin tener a Álvaro Uribe aquí y nos sentimos también en la obligación de escucharlo. Aquí muchas veces, todos los días vienen sus contradictores, hablan, también tienen la misma libertad, dicen, opinan y pues no hay presiones para nadie. Han sido 2 años y 4 meses. Expresidente, le quería preguntar por Esteban Moreno antes de que se vaya. Esteban Moreno va a estar imputado el 3 de septiembre. Tiene una cita para imputación de cargos el 3 de septiembre. ¿Usted cree que Esteban Moreno realmente es el cerebro de toda esa operación de la entrada de ese dinero de Odebrecht, 3.850 millones de pesos a través de Gistic, esta empresa? ¿Usted cree que él es el cerebro o que el cerebro es San Miguel? O sea, ¿el cerebro son ellos o quiénes son los cerebros de esta operación? El cerebro fue un gobierno desesperado. Porque iba a perder. Sí, porque como ellos no saben hacer política sino con platales, entonces a la hora que necesitan esos platales no les importa de dónde provengan. ¿Qué supe yo de Esteban Moreno? Creo no conocerlo. Yo siempre tengo que decir creo no conocerlo, porque yo me he gastado la vida. Aparece por ahí una foto, una vaina. A mí me han pagado por darle la mano a los colombianos. Y se les ha dado con mucho cariño. He saludado miles de colombianos de mano y con cariño. Le puedo contar una historia con un presidente ecuatoriano. Pero primero acabemos lo de Esteban. Entonces Esteban Moreno llegó y me di, yo no lo creo no conocerlo. La información que nos da el presidente Pastrana y a mí, en la carta que publicamos, él es uno de los que recibe esa plata. Y eso resultó cierto, pero nos dijeron muy claramente que esa plata era para la campaña de Juan Manuel Santos y los partidos políticos que estaban apoyando la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Usted tiene la convicción? El Partido Liberal, Jairo, dijo que no había recibido esa plata. Lo niegan, que haya llegado, los otros partidos pues no se han pronunciado, y le iba a decir, ¿usted tiene la convicción que ese dinero fue entregado para la reelección de Juan Manuel Santos y para el Partido Liberal, por ejemplo? Yo tengo que hacer esta inferencia. Lo que nosotros publicamos en esa carta fue de una fuente muy seria. Y eso ha resultado verdad. Entonces, cuando no se ha podido desvirtuar lo que dijo esa carta, yo tengo que decir que, por lo que se conoce hasta ahora, esa plata que ha resultado verdad, que sí la entregaron a esas personas, fue para lo que nos dijeron, para la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Usted qué le diría a Esteban Moreno si lo estuviera escuchando en este momento? Pues hombre, sí, que digan toda la verdad. Eso es lo que le he dicho yo a testigos contra mí, a testigos a favor y eso. No he pedido nada distinto a que digan la verdad. En su caso, expresidente, ¿usted va a ir a instancias internacionales? ¿Va a llevar su caso, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues hombre, todos esos recursos hacen parte de una legislación, de las garantías. Por ahora no he pensado, por ahora he pensado es que el país conozca las 21.000 interceptaciones, que sepan que no hay una palabra mía que viole la ley, que se practiquen esas 39 pruebas. Estaré atento a eso, que tengo que hacer la campaña, defender al partido, a todos esos líderes buenos que tiene el partido, nuestros candidatos. Este partido no lo dejemos acabar, que este partido es muy importante para el futuro de Colombia. Y alguien me dice, ¿y por qué se refiere al tema en los medios? ¿Qué tal que no? Porque doy la cara y por una profunda convicción. Aquí no solamente hay que respetar la justicia, sino la opinión pública. Entonces, yo como expresidente, como senador, como ciudadano, como padre de familia, tengo un deber de opinión pública y por eso le hablo a los medios de estos temas. ¿Qué le dice al expresidente Juan Manuel Santos? Hoy, desde aquí, desde la W. Y que yo no me atrevo a decirle nada porque una persona que no se deja conocer, que tiene esas dificultades que hemos hablado, todo lo que uno le diga obra en contra de uno. Hay gente. Nos engañó tanto. Es que nos engañó. ¿Cómo nos engañó en lo del plebiscito? ¿Cómo engañó al país? Le dijo que no iba a subir eso de acuerdo a la Constitución. Lo subió a la Constitución. Ahí están todas las mentiras de este señor. ¿Qué le va a decir uno? Uno ya con este pelo irreverente. No encuentran en Miami un champú para mejorarle el color a este pelo. Entonces a esta edad, ¿qué le va a perder tiempo a un
mentiroso irredimible. ¿Usted qué piensa del Nobel de Juan Manuel Santos? Siempre le he querido preguntar. Nada, Vicky. ¿Nada? Esa- Hay gente que dice, se lo voy a decir, hay gente que dice, también se lo dicen a Pastrana, que ustedes lo que son es un par de envidiosos Ay, Vicky querida. porque el señor se ganó el Nobel de Paz y que hicieron lo que ustedes no fueron capaces de hacer. Ay, Vicky querida. Cuánto mejor quedó este país en 2010 que el que encontró ahora el presidente Duque. ¿Usted cree en esas versiones sobre cómo fue ganador del premio Nobel Juan Manuel Santos o no? Vicky, mire, cuando le dieron ese premio Nobel, eso me llamaban periodistas de todo el mundo. Sí. Yo en un momento sí uno tiene que dar declaraciones prudentes. Es cuando murió Chávez. Ujú. Yo no sé cuántas llamadas son a mi teléfono y lo único que dije, hay que respetar los designios de Dios. ¿Qué me voy a referir yo al Nobel, por Dios? Ni riesgos. Vamos terminando, expresidente Ahora, Álvaro Uribe. lo que sí, ¿no? Ya le dije por qué le doy la cara a los medios de comunicación, esa convicción de que en el Estado de Derecho no solamente hay que cumplir la ley y la Constitución, sino darle la cara a la ciudadanía. Sobre todo una persona que ha sido presidente de Colombia, en mi caso, fui presidente, soy expresidente, senador de la República, padre de familia, abuelo ciudadano. ¿Qué les dice a los que lo ven como un héroe? Nada, por ejemplo, por ahí, todavía hay muchos que toman fotos conmigo en esta campaña. Y dígame, pero ¿cómo se toman fotos con todos los problemas míos? Yo ya, para muchos, soy un político descontinuado. Ya lo sacaron es un artículo político que ya lo sacaron del comercio. Y con todo lo que me han desacreditado, mucha gente. Entonces digo yo, bueno, yo me dejo tomar la foto porque con los que se atreven a ser queridos conmigo, cuando tengo tantas barras bravas, por lo menos tengo que ser amable con ellos y lo hago de corazón. Eso a los que lo creen un héroe o a los que lo ven como un héroe y a los que lo ven como el peor villano de la historia de Colombia. Les pido reflexiones. Usted en este momento, por lo que está enfrentando, y bueno, ya viene la corte, usted ha dicho que va a acudir, tal, ¿eso lo pone triste? A mí me preocupa mucho eso que pasó, porque el año pasado, en plena campaña, sin que yo supiera que me estaban adelantando ese proceso, el doctor Barceló le decía a colegas suyos que me iba a indagatoriar, que me iba a meter a la cárcel. Me hicieron un daño tremendo a mi reputación. Yo creo que me debieron haber permitido una versión libre, practicar unas pruebas antes de llamarme indagatoria. Termino con lo que empecé. Es que mire lo que le ocurrió a Álvaro Hernán Prada. Le decretaron la versión libre y nunca la tramitaron. Lo supe hoy por abogados. Y a él le pasó lo mismo que a mí. Es que me da mucha tristeza que un hombre inocente como Álvaro Hernán Prada, que lo aborda una persona. Álvaro Hernán me llama a mí y me dice, ¿es verdad que hay un testigo fulano, Monsalve, contra usted y con su hermano? Sí, Álvaro Hernán. Es que aquí hay un señor que me dice que él quiere rectificar. Hombre, ojalá diga la verdad. Y entonces involucran a Álvaro Hernán en esto, por Dios. Y ahí hay una serie de detalles. Por ejemplo, cómo estaban grabando todo eso. Cómo en un decir amén abrieron el radicado en la Corte Suprema, etcétera. Y decretada ¿cómo le parece? Decretada la versión libre, no la tramitaron. Y a él lo sorprendieron anunciándolo en indagatoria. Como me sorprende a mí que apenas ahora van a pedir pruebas. Está bien que las pidan ahora, que nunca quisieron pedir. Cuando yo pedí la declaración de El Tuzo Sierra, cuando pedí la declaración de Hamilton Mosquera. Ayer, por ejemplo, llamaron de la Corte al coronel de mi seguridad, que estaba el día de lo de ese Mosquera, a decirle que cómo lo contactaron y no saben. Entonces eso se traspapeló en la Corte. O no le prestaron atención. Si yo me voy a San Francisco, Cundinamarca, un sábado, plena campaña política, me aborda un hombre joven, fornido, moreno. ¡Ay, Uribe! Yo conozco a doña Lina en Medellín y a sus hijos. Yo los he visto en los barrios y me dice, yo soy desmovilizado, le tengo que contar una cosa. Se montó al vehículo y le dije, él es el coronel fulano de tal, que está a cargo de mi seguridad, el conductor, aquí está Juan Manuel Daza. Es que fulano de tal, se refirió al senador.
Me ofrecía gabelas para que yo declarara en su contra, en contra de su hermano. El lunes supo eso la corte. Nunca le recibieron una declaración. Y apenas ayer, ¿por qué supo la corte? Porque yo pedí que se le informara de inmediato a la corte. Y ayer estaban llamando que cómo lo contactaban. Le puedo contar porque yo le doy la mano con mucho cariño a los colombianos. ¿Usted tiene alguna cosa o puedo cerrar con eso? No, hágale. Mire. Ya, vamos terminando. Es que vino un candidato a la presidencia de Ecuador y me dijo, es que usted tiene una relación muy cercana con los colombianos. ¿Cómo hago yo? Le dije, hombre, eso no lo enseñan en las universidades. Mis abuelos, por allá en las fincas de Antioquia, por esos caminos íbamos a caballo y había una casa de familia y decía, hombre, muchachos, Álvaro, bájese, quítese el sombrero, descúbrase, salude, dé la mano, mire a los ojos. Y entonces, eso lo aprendí aquí. Y cuando ganó vino y me dijo, me fue muy bien, apliqué su consejo, gané, pero quedé con tendinitis. Expresidente, no, yo le tengo una última. Yo lo que quiero es que no me dé tendinitis en el corazón para poder seguir queriendo a Colombia, pase lo que pase. Eso sí, desde la cárcel o desde la libertad, tengo un designio de vida. Me quito la infamia de encima. Oiga, si le toca irse a la cárcel, ¿se va a la cárcel? Por supuesto. Y desde allá sigo en la misma batalla hasta que me quite la infamia de encima. En ese mismo sentido le quiero preguntar, expresidente, sea cual sea la decisión de la Corte Suprema, ¿usted la va a acatar, la va a respetar? Esto es, una cosa es que tenga que cumplir sus mandatos, otra cosa es que esté de acuerdo con ella. Es decir, en lo que me toque mantener el desacuerdo, lo mantendré con toda franqueza y de cara al país. Es decir, si ordena la Corte una detención en su contra... Me parece lo más injusto del mundo. Pero la cumple. Por supuesto, la tengo que cumplir. ¿Usted sí está preparado para eso, expresidente? Estoy preparado para todo, Vicky. A mí lo único que me preocupa es mi familia, mi señora que me ha acompañado más de 40 años, ¿Y usted ya... mis hijos, mis nietos y toda la juventud del Centro Democrático. Tantas personas buenas que apoyan este partido, porque este partido es necesario para el futuro de Colombia. Yo sé que usted es católico, ¿está pegado a algún santo? Hombre, ¿O no está rezando por estos yo le días? rezo a la Santísima Virgen, y no porque yo sea beato, sino porque vivo sobregirado. ¿Mucho sobregiro? Por supuesto. ¿Y le siguen prestando? Hombre, la Virgen es ¿Está en generosa. rojo? Oiga, dos cositas Y y todo lo lo que dejo me ha ir. protegido. ¿Qué piensa de lo de Alan García? Que se suicidó. Para mí sorprendente, porque yo hablé muchas veces en la vida con él, y era un hombre tan culto, conocedor de la historia, de la literatura, de la música. Era un hombre tan culto, Alan García. Me sorprendió mucho eso. Me conmovió, me dio tristeza. Se quitó la vida para Sí. no enfrentar las investigaciones. Esa carta de él es una carta muy conmovedora. Y alguien del Perú me decía en estos días que el problema es que sigan a testigos acusándolo. De pronto se habría defendido mejor en vida. Pero en la única parte donde en el caso de Brecht se han quedado por ahí en la menuda es en Colombia. Aquí le robaron las elecciones a Oscar Iván Zuluaga, financiando la reelección de Santos con dineros mal habidos y creando la figura del hacker. ¿Cómo le parece? Yo todavía vinculado a un proceso por el hacker. ¿Sabe cuándo me enteré que el hacker existía? Cuando estalló el escándalo. ¿Quién craneó el hacker? Fue un invento contra Oscar Iván Zuluaga. ¿De quién? Por tapar. En eso estuvieron autoridades de la época y dirigido ¿Quiénes? desde la presidencia. No me haga ahora a atender más pleitos, pero eso se sabe. Le toca de a uno. Me toca de a uno, pero mire, el día que denunciamos nosotros que asesores políticos de Santos le habían entregado 12 millones de dólares para que consiguieran un acuerdo de beneficios con el gobierno Santos y que 2 millones de dólares de ese dinero probablemente habrían llegado a la campaña Santos en 2011 para pagar saldos de 2010, ahí mismo sacaron lo del hacker para tapar eso. Y yo me conozco lo del hacker cuando estalla el escándalo y me vinculan a un proceso penal.
Somos tendencia usted con Uribe en la W, Uribe es, a Uribe le pregunto, y yo también, me están cascando, ¿no? Por estos días en campaña, porque traía a Gustavo Petro, era guerrillera. La había liberado. Y ahora soy paramilitar, ¿cómo le parece? La había liberado yo a usted, no se va a poner como otros candidatos. ¿Cómo? Que pierden su esencia por decir ni Petro ni Uribe. Usted tiene la esencia de Vicky. Usted no necesita distinguirse ni de Petro ni de mi persona. ¿Sabe qué es lo más importante? No, yo no soy política y eso es lo más importante. No, pero usted es Vicky. Pero usted está, Kissinger decía, la vida pública es la misma en el periodista que en el político. Lo que pasa es que tienen diferentes roles. El político tiene que hablar, pensar, expresar, actuar. El periodista tiene que criticar, dar la noticia, evaluar. Pero usted es una figura tan pública como puedo ser yo o el uno o el otro. ¿Y sabe una cosa? A usted, cuando lo he tenido que criticar, hasta usted se ha enojado, pero lo he criticado y usted lo sabe. Sí, Vicky. Pero también cuando le he tenido que reconocer, le reconozco. Dejé descansar 2 años y cuánto. Y 4 meses. Yo no sé si va a volver o no. Que no te maltrataran por entrevistarme a mí. Te di todas esas vacaciones. Hombre, gracias. Muchas gracias. Y que vuelva, ¿no? Oiga, por si acaso le mando un mensaje al gobierno, que cómo se les ocurre eso de poner ese concurso de María Juliana Ruiz, el nombre de la primera dama, por favor. Ay, vi que me obligaste a otro comentario. Mala idea. Esa joven señora la conozco yo hace mucho tiempo. Sí, es amorosa, pero la esposa, embarraron. no, pero además es una mujer muy sencilla y muy trabajadora. Pero el que se inventó eso, pero la decisión embarró. no fue de ella. La decisión no fue de ella, estoy ella no seguro. fue la que por lo que tomó la yo no me decisión. meto en esos temas, pero por lo que yo conozco que esa fueron los señora. asesores. Hombre, hay que verla. Pero la embarraron o no la embarraron. En Washington esa señora era teniendo los hijitos y trabajando como empleada. Llegó a Colombia. Iván, tan importante, nuestro presidente hoy, y ella simplemente se fue a trabajar a la clínica Chayo. Esa es una mujer preparada y de trabajo. Pero la embarraron entonces los asesores, yo creo que esa muy señora honra a las mujeres colombianas por su preparación, su trabajo, su sencillez. Expresidente, le agradecemos por estar con nosotros en la W, que haya justicia, que yo creo que eso es lo que tenemos que pedir todos los colombianos, que los magistrados obren en justicia. Muchas gracias, Vicky, a usted, a todo su equipo y la paciencia de los oyentes. ¿Esa cosita que traía ahí tomando qué es? No, es porque esta mañana hice mucho deporte, no tenía que venir niveladito aquí, entonces siempre venía con sed. A los que tienen comentarios amables, gratitud siempre. A los otros, reflexiones. A Colombia, amor. Muchas gracias. ¿Usted no está desilusionado de haberse metido a la política? Ay, Vicky. Si no hubiera sido político, ¿qué hubiera sido? No, a mí me gusta mucho la universidad, las empresas agropecuarias, el estudio. ¿Estaría en la finca o qué? Ser profesor entre la finca y la universidad. Dígame una cosa. Vicky, usted es la que prolonga esto. Sí, hola. Y se va a hacer regañar más de las barras bravas mías. Ya me están cascando fuerte, yo ya me he acostumbrado. De las barras bravas mías. Yo ya me he acostumbrado a eso. Expresidente, ¿usted le tiene miedo a la muerte o no? Claro que sí, Vicky. ¿Sí? ¿Usted cree que cómo es eso? Claro, pero... Que uno se muere y ¿qué pasa? Imagínate los atentados que yo he tenido, todas las personas que han asesinado al lado mío, ¿cómo no le voy a tener miedo? Y yo soy producto, yo sobrevivo por un milagro, porque Dios me ha protegido y las Fuerzas Armadas de Colombia. ¿Cómo cree que es eso cuando uno se muere? No. ¿Qué pasará ahí después? No. ¿Uno se muere y qué? No, Vicky, no. Yo creo, yo soy un hombre de fe cristiana. No soy fanático, pero soy de fe cristiana. O sea, que usted cree que uno se va para el cielo, el purgatorio o el infierno. ¿Usted para dónde se va a ir? No, Vicky, no me vas a desear ni purgatorio ni infierno. ¿Le gustó esa placa que le puso Macías? ¿Para qué se puso en eso? Sí, me sorprendió. Le dije, Ernesto, ¿para qué creas un escándalo en tu contra? Y le agradecí a él y al doctor Pulgar. No le gustó. Pero fue una lambonería innecesaria. Sí. Yo creo que él no lo hace por lambón. Entonces. Él es un hombre genuino. Entonces lo hace ¿por qué? Lo hace, hombre, yo con él tengo una amistad hace muchos años y él algo me conoce y él es un hombre genuino y yo lo aprecio. Expresidente, no lo alargo más. Mil gracias por estar con nosotros en la W. Vicky, muchas Estamos gracias. muy atentos a su diligencia en la Corte y repetimos que se haga justicia. Estén atentos también a cada uno de las pruebas que se van a practicar antes del 8 de octubre. Y sería muy importante que no vaya a haber una filtración selectiva como es lo que ha habido allí en la Corte o en el CTI, sino que yo prefiero
que las publiquen todas y a todos los colombianos. Muchas gracias. Gracias, expresidente. 1:57 p.m, 1:57 después de 2 años y 4 meses, hablamos 2 horas con el expresidente y senador Álvaro Uribe. Ya regresamos. Y Vicky, yo continúo desde pensionesebien.com, exactamente en la carrera séptima número 70.